La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, soy Carmen. Yo os cuento que hace año y medio aproximadamente, tras escucharos un mes, me di cuenta que quería que sobrevivierais. Y por eso os ayudo a ello. Porque vosotros conseguís que yo sobreviva un poquito mejor cada día. Tras escuchar vuestros análisis sobre las situaciones políticas, sociales, desde los puntos de vista que dais, que considero bastante éticos, bastante animosos, y estoy segura que sin vosotros estaría mucho más sola. Gracias. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Boris Johnson, 92,153. And therefore I give notice that Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. We have a really good man is going to be the Prime Minister of the UK now, Boris Johnson. Good man. He's tough and he's smart. They're saying Britain Trump. They call him Britain Trump, and people are saying that's a good thing. That they like me over there. No vamos nosotros a renunciar a esos organismos. Formamos parte en lo económico del sistema financiero mundial, pero eso no quiere decir que no sepamos lo que han significado sus políticas. Ahora ellos ya no van a decidir sobre la agenda de México. Eso se terminó ya. Some people have chosen not to come here today. Some people have chosen not to listen to us. And that is fine. We are, after all, just children. You don't have to listen to us. But you do have to listen to the united science, the scientists. And that is all we ask. Just unite behind the science. Nos movilizamos y le dimos una lección a esta élite arrogante de que se nos tiene que tratar con otro tono, con otra actitud, con respeto. Un gobierno que no quería dialogar, que recién en la 4ª semana se sentó a conversar con nosotros, recién la 4ª semana, y ahí está la explicación principal por qué este paro se ha extendido lo que se ha extendido, por la arrogancia del gobierno que no quería ni siquiera conversar. Una advertencia previa, con el debido respeto. No dé por supuesta nuestra abstención, no la dé. Lo hemos dicho literalmente. Tienen ustedes 48 horas máximo para ponerse de acuerdo. Creemos en el respeto al diferente, en el acuerdo con él. Pero tienen que poner más de su parte. Ni siquiera nos han llamado en las últimas 2 semanas. Nuestro voto hoy, martes, en consecuencia, será de abstención. En cualquier caso, señor Sánchez, si resulta elegido, le deseo la mayor de las suertes y sabe que siempre tendrá en mi grupo una disposición al diálogo y al acuerdo. Y es cierto también que corro el riesgo de ser también el primer candidato a la presidencia del Gobierno que mantengan silencio, por favor. Sufre 2 investiduras fallidas en la historia de la democracia. Señorías, lo único que apelo es
al Partido Popular a su responsabilidad, al Grupo de Ciudadanos a que deje a un lado el sectarismo y también al Grupo de Unidas Podemos a su generosidad y a su responsabilidad. Si lo hacemos así, yo estoy convencido, señorías, de que podremos llegar a muchos acuerdos. Votos a favor del candidato, 124. Votos en contra del candidato, 170. Abstenciones, 52. Señorías, no habiendo alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta, procede someter la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior. Buenos días, cafetera. Pues en efecto, tal y como decíamos ayer, resultó que Pedro Sánchez lo que estaba es experimentando con sus dotes de interpretación y quizás se pasó de frenada. La voladura de los puentes que vimos el lunes solamente fue un argumento cosmético porque en la voluntad del Partido Socialista parece que estaba a seguir negociando con Podemos. Eso o han dado marcha atrás. Quizá, como decíamos ayer, cuando tendían la mano a la derecha puede que estuviesen intentando que España digiriese mejor un acuerdo de izquierdas y le estuviera diciendo a la derecha, ustedes tuvieron la oportunidad. O quizá con su escenificación, Pedro Sánchez lo único que estaba intentando era mantener un pulso con Podemos de pura negociación, intentando que rebajasen así sus expectativas. Con lo que no habían contado en el Partido Socialista es con la reacción de Iglesias ni con la reacción de los medios de comunicación que culparon a Sánchez de estar, volando los puentes. Y lo hicieron incluso aquellos que estaban en contra de la gran coalición de izquierdas. Y cabe destacar sobre la reacción de Iglesias que es por estas cosas por las que le temen, porque nunca se achantó ante las presiones. Pero en estas últimas 48 horas, además de observar cuáles son los márgenes de la negociación, aprendimos algo que el PSOE no debería olvidar. Que Ciudadanos y Albert Rivera se han echado al monte y alimentan una gran tensión entre españoles. También que el Partido Popular les sigue muy de cerca en esa andadura e introduce buenas dosis de gasolina en la relación en las comunidades autónomas. Y ahora también se les suma la extrema derecha que ha convertido ese discurso del frentismo resentido entre españoles en su naturaleza política. Y si a eso le añadimos a un Partido Socialista dubitativo en su estrategia territorial, el futuro para la convivencia está francamente débil. Pero ayer ocurrió algo. El independentismo condicionó su apoyo al gobierno a que Podemos estuviera dentro del mismo. Así lo verbalizó Esquerra Republicana. Es decir, para Esquerra Republicana solo habrá acuerdo con el gobierno si Podemos forma parte de él. La politóloga Estefanía Molina lo sintetizó con una afirmación que puede hacer agitarse a la extrema derecha, pero que está cargada de razón. Hoy Podemos se ha convertido en el partido que cohesiona a España. Quizá porque han sido más sensibles a las diferencias territoriales o porque se parecen más a la fotografía de este país. Sea por lo que sea, el asunto no debe ser menospreciado en este momento de la negociación. Y sobre el resultado de la misma solamente quedan unas horas para saber el tipo de obra teatral a la que estábamos asistiendo. Si se trataba de un vodevil o de una tragedia. Pero eso solo podremos saberlo mañana después de la votación. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly, all at once, my legs won't let me stand. Una advertencia previa, con el debido respeto. No dé por supuesto nuestra abstención. No la dé. Lo hemos dicho literalmente. Tienen ustedes 48 horas máximo para ponerse de acuerdo. Así que, bueno, son horas de mucha incertidumbre porque realmente están las negociaciones abiertas. Ahora veréis las interpretaciones que hacen los diferentes periódicos, la manera en la que lo llevan a sus portadas. Pero son numerosas claves las que nos aporta hoy la actualidad. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera en un día en el que vamos a utilizar el siguiente hashtag. Cuenta atrás la cafetera. Cuenta atrás la cafetera. Es la cuenta atrás. Ya queda menos para todo. Queda menos para que sepamos en qué termina esa negociación, sepamos si finalmente hay presidente del gobierno no ya en funciones, sino investido antes del verano y sobre todo la cuenta atrás
para las vacaciones. Este viernes nos vamos de vacaciones. María.es, estarás preparando las maletas, espero. Que no lo digo con alegría por dejarte de ver durante todo un mes. No. Lo digo con la alegría que da saber no tener que madrugar y que ha sido un año muy duro, con tantas tensiones políticas, con tantas... Al final hemos hecho un montón de cosas este año. Muy atropellado, ¿no? Muy atropellado. Sí. Pero cómo vamos a echar de menos a esta audiencia cafetera. ¡Viva México! Viva México, porque lo han dicho, no hay ningún... Que yo sepa, por aquí, en los alrededores del nido del colibrí, no hay nadie que esté pensando en ir a México. Tú no. No, yo no. ¿Ya tienes más o menos la fotografía de tus vacaciones? No, algo me han soplado. Algo sí, pero sobre todo voy a tener en cuenta la improvisación. Muy bien. Quiero improvisar muchísimo este verano y jugar con eso mismo. Es muy importante. Una furgoneta y improvisación, ese va a ser mi plan de verano. La improvisación es muy importante. Bueno, muy buenos días a todos, buenos días. Almohadilla, cuenta atrás, la cafetera, un hashtag al que ya se están incorporando, ya es trending topic hasta ahora y apenas acaba de comenzar el programa. Ya es tendencia, al que se están incorporando, luchando hasta el fin. Muy buenos días, El Tuerto, Elena, Loli Navarro, buenos días. Enrique Quesada dice, a ver si la presión del reloj apacigua los egos revueltos y damos un paso adelante en las negociaciones, dice Enrique. Muy buenos días, Enrique Quesada. Y luego, por cierto, hoy es el cumpleaños de alguien. Ahora me estás pillando. Claro. Creo que era Ana Palmeiro, puede ser. Es el cumpleaños porque hemos visto que estaban... comentáis tantas cosas en el chat que... Ana Palmeiro. Ana Palmeiro, de Arribaminga, 33 años. Cuando la audiencia de la cafetera cumple años, la cafetera cumple años. Esto es verdad. Cumple tiempo, pasa el tiempo. Bueno, ya está. No vamos a hacer ningún comentario. Hoy cumplo 33, dice Ana Palmeiro. Pues feliz cumpleaños, de verdad, Ana. Que pases un extraordinario día. Este silencio lo ha hecho, porque antes de empezar el programa ha dicho, el próximo año va a ser un buen año. Y le digo, hombre, el año que viene cumplo 30 años. Pero la década de los 30 a los 40 es la mejor. Sí, eso me dice la gente de 40. Estás haciendo muchos amigos antes del verano. Bueno, vamos a comentar las portadas de los periódicos, luego ya divagamos sobre la vida si queréis, hoy en un miércoles en el que merece además cierta atención la actualidad internacional. Sabéis que ayer Boris Johnson fue elegido el nuevo representante de los conservadores británico, que además se convierte en el premier del Reino Unido, la persona que va a ser la encargada de conducir al Reino Unido en el duro camino del Brexit. Boris Johnson, elegido hoy, portada en todo el planeta, una fotografía, un calco de Donald Trump. Jeremy Hunt, 46,656. Boris Johnson, 92,153. And therefore I give notice that Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. Thank you very much. Bueno, y dime quiénes te acompañan, quiénes son tus amigos para retratarte. Donald Trump aplaudió la elección de Boris Johnson y le hizo mucha gracia que le llaman el Trump británico. We have a really good man is going to be the Prime Minister of the UK now. Boris Johnson. Un gran hombre que va a ser el nuevo primer ministro. Smart. They're saying Britain Trump. They call him Britain Trump, and people are saying that's a good thing. That they like me over there. That's what they wanted. Qué bien, o sea, lo que más le gusta a Donald Trump es que le llaman el Trump británico. Esas todas son todas las cualidades que es capaz de destacar Donald Trump en su... cuando anunció este nombramiento. Porque, en efecto, como dice hoy el periódico El País en su portada, Boris Johnson asume el poder con la bandera del Brexit más duro, un eurófobo convencido. Boris Johnson se convirtió ayer en el nuevo líder de los conservadores británicos por un contundente 66% de los votos de los afiliados frente al 34% de su rival, Jeremy Hunt. Hoy tomará posesión como nuevo primer ministro en sustitución de Theresa May. Lo hará con el Brexit más duro como bandera y vigilado por los euroescépticos para que cumpla su promesa de sacar al Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre con o sin acuerdo. Cumpliremos con el Brexit, uniremos el país y derrotaremos a Jeremy Corbyn, al líder laborista, dijo Johnson. La sombra de un adelanto electoral planeaba ya sobre Westminster y la Unión Europea recibió a Johnson con mucha frialdad.
hoy. Portada, como digo, en el periódico El País y también en el resto de los diarios. Fotografía de portada en el periódico El Mundo también. Boris Johnson echa el freno para no romper el Partido Conservador. Fue ayer aclamado como nuevo líder Tory con el 66% de los votos. En sus primeras palabras intentó aplacar al ala rebelde del partido llamando a la unidad. Boris Johnson, el nuevo líder de los conservadores, que saludó ayer a su llegada a la sede de la formación en Londres a los periodistas, y esa imagen, esa fotografía de portada, también porque tiene unas características así aparentemente muy excéntricas, con ese pelo que recuerda en algo a Donald Trump, en efecto, que recuerda por lo menos estéticamente, y bueno, quienes le conocen han hecho perfiles estos días en los medios de comunicación y le retratan como un tipo tan excéntrico como su pelo. Así que muchos se preguntan por las consecuencias de todo esto. Claro, este es un elemento que sucede en el Reino Unido y que afecta indirectamente a España, porque fijaos que ayer en los pasillos del Congreso había quien hacía calendarios ante un hipotético fracaso de la segunda nueva votación que tendrá lugar mañana para saber si Pedro Sánchez es investido o no presidente, y entonces se veía en qué escenario puede tener que repetirse en este país tanto la investidura como unas posibles nuevas elecciones en el caso de que se dieran. E imaginaos, porque hay unos grandísimos retos por delante que podrían pillar al gobierno en funciones. Así que es bastante urgente la conformación de un gobierno, de un nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos a nivel nacional la sentencia del 1 de octubre, que con un gobierno en funciones plantearía numerosísimos problemas, por lo menos en términos de convivencia, que nadie pueda ofrecer una respuesta política a lo que ineludiblemente va a suponer una gran tensión para la convivencia entre Cataluña y el resto del país. Si a eso le sumamos también que en el exterior el panorama político es francamente inquietante y tenemos a un Boris Johnson dispuesto a conducir al Reino Unido al Brexit, es decir, el primer síntoma de debilidad de la Unión Europea, la separación ya de facto de uno de los países que la componían, el Reino Unido, y la manera en la que eso puede afectar a un país como el nuestro, que puede tener importantes consecuencias. Para que os hagáis una idea, el Brexit duro, bueno, los cálculos que se hacían, las complicaciones pueden ser tan notables que hasta se han diseñado planes de emergencia, de contingencia, porque subirían los aranceles, habría problema en el suministro de materias primas en el Reino Unido. Es decir, si se plantease un Brexit duro, una salida por las bravas, tal y como se especulaba, si no se llega a acuerdos con la Unión Europea para hacerlo de forma pausada y de forma bien negociada, nadie sabe muy bien el escenario al que nos puede conducir. Añadidle a eso una notable tensión que se va incrementando entre Irán y los Estados Unidos. Algunas personas que conocen a Donald Trump y que han trabajado con él especulan en estos días con que Donald Trump está dispuesto a llevar a Estados Unidos a la guerra con Irán, a provocar una auténtica guerra santa en el estrecho de Hormuz. Es francamente solamente imaginarnos en ese escenario, con un gobierno en funciones, sin prácticamente capacidad de tomar decisiones sólidas, puesto que todo dependería de un Congreso y de ministerios en funciones, en fin, parece que no es muy verosímil. Por eso da la impresión de que el acuerdo se va a intentar precipitar. Y hay que resolverlo antes de verano, porque cuanto más nos metamos en el verano, más difícil va a ser llegar a un acuerdo, porque el independentismo también se va a empezar a poner más nervioso y también las cuestiones se pueden complicar más. Así que lo internacional afecta y mucho a lo nacional. Claro, esos son los retos inmediatos, porque en los retos más generales tenemos también otras aproximaciones que nos mantienen siempre despiertos, en alerta, ante la gran asignatura pendiente para la humanidad en los últimos años, el cambio climático. Ayer volvimos a escuchar a Greta Thunberg, se ha convertido en una icónica representación, en una icónica exigencia de la gente joven, de los niños, decía ella, Greta Thunberg, en la Asamblea Nacional Francesa. No nos escuchéis a nosotros si no queréis, si queréis ignorarnos, despreciarnos, escuchad por lo menos a los científicos, decía Greta Thunberg. Some people have chosen not to come here today. Some people have chosen not to listen to us. And that is fine. We are, after all, just children. You don't have to listen to us.
But you do have to listen to the united science, the scientists, and that is all we ask. Just unite behind the science. Merci. El fenómeno de Greta Thunberg deberíamos un día someterlo aquí a conversación con los oyentes del programa, a ver qué os parece a vosotros, porque, bueno, tenemos un hashtag, almohadilla, cuenta atrás la cafetera, almohadilla, cuenta atrás la cafetera. Me sorprendió el otro día, os voy a contar una cosa que no sé si debería contar, pero voy a contar. El otro día conversando con un exministro de este país, que estuvo ni más ni menos que en el Ministerio de Energía, Industria, etcétera, una persona muy conocida, y me decía, bueno, el problema es que Greta Thunberg viene a reinventar lo que ya está inventado, porque ya están trabajando las instituciones públicas, ya se están poniendo límites, ya están las agendas, en la agenda el reto del cambio climático. Y bueno, es una utilización algo perversa de una niña que además tiene una enfermedad y se la está colocando permanentemente en los focos, y cuando lo que está denunciando ya está muy, muy sensibilizada. Esto es lo que se conoce como el populismo más clásico, una persona que se la utiliza para estos discursos antipolíticos, antisistemas. Me llama mucho la atención porque yo soy un gran defensor de lo que está haciendo Greta Thunberg. Puede que la historia haya abierto una página para ella. Y no lo sabemos, a lo mejor como también vivimos un tiempo muy precipitado, pues es una página breve que se abre y se cierra y dentro de 2 años pues habrá otra persona. Pero el hecho de que alguien esté visibilizando, se haya convertido en un referente para la gente joven en un montón de lugares del mundo, pero sobre todo que consiga abrir portadas e informativos, es más de lo que ya han conseguido muchas organizaciones que llevan trabajando sobre el cambio climático desde hace décadas. Y sin embargo, en efecto, como decía Greta Thunberg, que estaba en la Asamblea Nacional. Yo no he visto a muchos grupos de científicos en la Asamblea Nacional Francesa. Y sin embargo ves a alguien como Greta Thunberg llevando ese discurso, llevando ese mensaje. Y sobre todo llevando el enfado y la alerta, ¿no? Yo creo que es lo de siempre, ¿no? Qué fácil es criticar cuando no te has puesto tú a defender esa causa, ¿no? Siempre que alguien levante la cabeza siempre va a haber gente que intente agachársela, ¿no? Y yo creo que por eso tiene mérito, en este caso, la lucha de Greta Thunberg. Todo el mundo tiene contradicciones, puede tener incoherencias, pero yo creo que el fin último es el que deberían estar defendiendo muchos políticos, ¿no? Y si tiene que ser a través de esta niña que también está dedicando su vida a eso. Al final también está haciendo sus sacrificios, y es un poco lo que decía también por aquí Paco Vázquez, decía, populismo es llamar a alguien populista cuando no te gusta lo que dice, o a lo mejor porque te saca los colores, porque no han hecho lo que tendrían que haber hecho, porque al final lo que es cierto son los resultados, y es que nos queda muchísimo para luchar contra esta crisis climática, esta emergencia climática, ¿no? Lo fácil es decir, es que ya están manifestándose, es que nosotros ya lo sabemos, ¿por qué se manifiestan? Bueno, tenemos el Extinction Rebellion, tenemos también los Fridays for Future que ha empezado Greta Thunberg, y yo creo que lo peor que puede hacer, sobre todo un político, es echar la cabeza abajo, sobre todo a gente joven con ganas de cambiar el mundo y de mejorarlo. En esto creo que hay algo de generacional, tanto que os burláis cuando yo hago comentarios de este tipo, colocando pues que la mirada que se tiene de unas generaciones a otras, y es increíble porque muchos de los... Ayer participó en la Asamblea Nacional Francesa Greta Thunberg, pero fue insultada por políticos franceses. Algunos la llamaron profetisa en pantalones cortos, premio Nobel del miedo, gurú apocalíptica, comentarios de los diputados de la derecha. Greta Thunberg tiene 16 años. En realidad, la descalificación por una cuestión generacional es una descalificación que parte de la frustración de quien no se da cuenta que con 16 años ya tienes delante una persona bastante madura intelectualmente. No y que tú no has podido serlo. Y que a ti se te ha pasado un poquito, claro, lo que a lo mejor tú no has conseguido con 55 o 60 años, lo está consiguiendo una persona de 16 años con una extraordinaria capacidad para sintonizar con una preocupación general, que es la del cambio climático, con una preocupación generacional, que también tiene que ver con eso, además con una sociedad extraordinariamente bien formada, como toda la generación que hoy tiene 15, 16, 17 años, que están mucho más formados de lo que jamás estuvieron nuestros abuelos. Y todo esto, hay algo de digamos, de altivez, de arrogancia, de soberbia, cuando se mira a esa generación con desdén diciendo, bueno, ya aprenderéis, ya os haréis mayores, ya veréis que el mundo no es tan fácil, porque nosotros, los que hemos gobernado, los que sabemos cómo va esto, los que conocemos las dificultades industriales bueno, ya madurarás, que es a lo que vienen a contestar en realidad, ¿no?
Y lo que han proferido algunas personas cuando la llaman profetisa en pantalones cortos, premio Nobel del miedo o gurú apocalíptica. Fueron los diputados del Partido Conservador Republicano los que la calificaron después en Twitter de esta manera, y vemos personas muy solventes, muy sólidas, muy adultas, muy formadas, muy, digamos, con la solemnidad que les da el cargo de diputados en la Asamblea Nacional Francesa, quienes descendieron a este barro. A mí me resulta muy llamativo. Creo que es un retrato más bien sociológico, la manera en la que hay una generación tapón siempre que se resiste y que es incapaz de escuchar con atención lo que el discurso de otra generación tiene que aportarles a su mirada y de observarlo con una cierta, con amplitud de miras, ¿no? Y a mí me parece muy peligroso paralizar las ganas de, de cambiar el mundo, de mejorarlo, esa esperanza, ¿no? Que, yo creo que con los años pues va desapareciendo, ¿no? Porque te vas haciendo más descreído, más descreída con la vida. ¿Qué hay peor que decirle a un joven no hagas esto porque esto es populismo, no creas en que las cosas se pueden cambiar, nosotros ya lo intentamos y no se puede hacer? Pues deja que ellos lo intenten, ¿no? Yo creo que es muy mala política hacer eso, y además es poner entre las cuerdas también a lo que decías, ¿no? De una generación, poner entre las cuerdas a otra generación. Por un lado, siempre se dice, hay quienes dicen, es que los jóvenes no están interesados en la política, es que los jóvenes no hacen nada, solamente piensan en salir y beber. Pero luego cuando los jóvenes hacen algo, también tenemos que criticarlo, ¿no? Y yo creo que ese tipo de personas, yo creo que simplemente es una frustración por lo que decíamos, ¿no? Porque ellos a lo mejor no han podido hacer lo que están haciendo las personas y los jóvenes que estén en el frente. Luego coloca el foco en lugares en los que debe ser colocado y omite otras grandes preocupaciones. Dice Frank Zappa, por ejemplo, hoy, con cuenta atrás la cafetera, almohadilla, cuenta atrás la cafetera. Comentad en Twitter si os parece. Frank Zappa dice en el chat del programa, el discurso de Greta es interesante desde algunas perspectivas, pero carece de conciencia de clase. Y hay que pensar por qué los más media globales no dudan en darle tanta cobertura. Greta puede servir como catalizador, pero hay que ahondar más en las verdaderas causas de los problemas que tenemos. Pero quizá, Frank, gracias a esto es por lo que está consiguiendo trascender en esos grandes medios de comunicación, y quizá por esto está llegando a tanta gente, porque su discurso es mucho más transversal, e incluso a quien tiene conciencia ecológica y además hace una lectura como la que tú haces sobre la conciencia de clase, este discurso no le desencaja. Quizá quien solamente tiene conciencia ecológica, pero además tiene una mirada, no voy a decir neoliberal porque es claramente incompatible con la defensa del medio ambiente, pero tiene una mirada un poquito más, más prosistema, pues también le encaja este discurso. Y eso hace que penetre mucho mejor, pero en todo caso, a lo mejor para ti la respuesta está en la conciencia de clase, a lo mejor para otra persona la respuesta no está ahí, está en otro lugar. Lo importante es que se ha colocado un tema que es sustancial, es que o hacemos algo. Hay quien cree que solo se puede hacer desde la conciencia de clase. Otros piensan que se puede hacer desde una cierta presión de los consumidores sobre las empresas que proveen los recursos. Que ahí ya no entra la conciencia de clase, entra la conciencia de consumidor. A mí me da igual cuál sea la conciencia que queráis emplear para exigir cambios en las políticas medioambientales. Porque de lo que sí que estamos absolutamente convencidos es de que hay que exigirlo. O cambiamos inmediatamente las conductas, o esto es absolutamente insostenible y ya no hay vuelta atrás, ya estamos en plena emergencia climática, ¿no? Entonces, Greta Thunberg, independientemente de la etiqueta que se le quiera colocar o desde la perspectiva de la que se está aproximando, está creando un movimiento global, de impacto global, y en efecto está trascendiendo los medios de comunicación. A lo mejor a algunos no les preocupa demasiado y por eso está trascendiendo. Pero cuidado, porque las descalificaciones que se escucharon no es porque sea poco peligroso su discurso, ni porque sea inocente su discurso. Cuando alguien la llama profetisa en pantalones cortos, premio Nobel del miedo o gurú apocalíptica, es porque le empieza a provocar escozor, y cuando le provoca escozor es porque está tocando alguna tecla que les afecta. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola.
Bueno, pues seguimos además con otras materias, porque esto en lo que se refiere a esa comparecencia ayer de Greta Thunberg en la Asamblea Nacional Francesa, que todo ha tenido una gran repercusión. Aquí no ha llegado a las portadas de los periódicos, pero que está teniendo una importante repercusión y ya sabemos que está con todo generando este impulso al movimiento en defensa de las políticas para luchar contra el cambio climático. Mientras tanto, también la defensa por la educación, que llega a lugares como Chile. En Chile se ha estado produciendo una huelga de 50 días en contra de las medidas del gobierno. Los profesores ayer pusieron fin a esta huelga después de 50 días de movilizaciones. Nos movilizamos y le dimos una lección a esta élite arrogante de que se nos tiene que tratar con otro tono, con otra actitud, con respeto. Un gobierno que no quería dialogar, que recién en la 4ª semana se sentó a conversar con nosotros, recién la 4ª semana, y ahí está la explicación principal por qué este paro se ha extendido lo que se ha extendido, por la arrogancia del gobierno que no quería ni siquiera conversar. Llevan 50 días, 20.000 docentes que saltaron a la huelga, un movimiento extraordinario, nadie daba un peso por ellos, es verdad, lo decían así, y sin embargo consiguieron, que más de 1 millón de alumnos se quedase sin clases en este periodo, y todo lo hacían para reclamar mejoras salariales, mejoras también en los recursos y una defensa del sistema educativo para intentar luchar contra el deterioro que se está produciendo. Como nos parece que es muy sintomático y que es muy importante que la reivindicación de la educación se vuelva también un problema de consideración global y que logre atraer la atención global. Nos parece que es una noticia destacada hoy. Los profesores de Chile, que han puesto fin a la huelga 50 días y han conseguido torcer el brazo a la administración para que luego digan que las movilizaciones no consiguen nada. Y mientras tanto, en México, Andrés Manuel López Obrador reta al Fondo Monetario Internacional. Dice, ya no va a decidir nada más sobre la agenda de México. Entonces, ¿cómo van a estar ahí opinando? ¿Qué autoridad moral tienen? Con todo respeto, no vamos nosotros a renunciar a esos organismos. Formamos parte en lo económico del sistema financiero mundial, pero eso no quiere decir que no sepamos lo que han significado sus políticas. Ahora ellos ya no van a decidir sobre la agenda de México. Eso se terminó ya. Porque ahora, fijaos, tras haber exigido excusas tanto a España como al rey de España por la conquista, ahora Andrés Manuel López Obrador le dice al FMI que se disculpe por la violencia en México y en Latinoamérica. Ha elegido unos iconos importantes. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, culpabilizó al Fondo Monetario Internacional de ser en cierta medida responsable por la elevada inseguridad que sufre el país, con 17.000 asesinatos desde el mes de enero, 17.000 asesinatos, y dice, ¿cuáles fueron las propuestas del Fondo Monetario Internacional? Que se desatara la inseguridad, la violencia en el país, dice Andrés Manuel López Obrador, unas palabras que han resonado en México, donde se culpa al Fondo Monetario Internacional por su alianza en el periodo neoliberal del país, y López Obrador ya hace exigencias a que pidan disculpas, también incluso al Financial Times, después de que el diario británico publicara en julio un editorial en el que recomendaba al político mexicano que empiece a aceptar la realidad económica de México, que no es tan brillante como él cree, le decía el Financial Times, y en esto ha enfadado mucho a Andrés Manuel López Obrador, que le ha exigido también disculpas. Bueno, en todo caso, el Fondo Monetario Internacional, siempre como detonante de las políticas más neocon de Latinoamérica, menos sociales, y ahora objeto de las críticas de Andrés Manuel López Obrador. Pero en la fotografía del sur de Europa, España colocada con interés en las portadas de los medios de medio planeta, porque
la votación para la investidura de Pedro Sánchez, la primera votación. Sabéis que tienen lugar 2 votaciones antes de que tenga que ser convocada una nueva sesión de investidura. Pues la primera votación fracasó el intento de Pedro Sánchez de convertirse en presidente del gobierno, pero lo hizo con algunos elementos muy simbólicos. Podemos recondujo a última hora su posición de la negativa a una abstención, simbolismo que en realidad lo que nos aproxima es a un escenario de negociaciones donde tanto el Partido Socialista como la formación de Iglesias mostraron su interés en seguir negociando. El resultado de la votación, ya sabéis, fallido, y hoy portada en los periódicos. El resultado de la votación ha sido el siguiente: votos emitidos 346, votos a favor del candidato 124, votos en contra del candidato 170, abstenciones 52. Señorías, no habiendo alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta, procede someter la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Constitución. Pues así se refería la presidenta del Congreso de los Diputados al resultado de la votación. Bueno, ayer fue un día en el que se dieron marcha atrás muchas de las confrontaciones que habíamos vivido el lunes. Se pisó un poquito el freno después del acelerón del lunes, que aparentaba una voladura de puentes. Ayer vivimos muchas cosas que si queréis analizamos, pero ahora a continuación, ya sabéis, con el hashtag #cuenta atrás la cafetera, #cuenta atrás la cafetera. Pero en efecto, hoy en las portadas de los periódicos, esta es la materia fundamental elegida como información de portada en los periódicos en España. Sánchez reactiva las negociaciones tras perder la primera votación. El candidato obtuvo solo 124 apoyos, los del PSOE y el del diputado de Revilla. Podemos decidió abstenerse a última hora y luego aceptó reanudar el diálogo. Y además el núcleo duro socialista preparó durante 3 horas su nueva estrategia. Parece ser que todo el mundo consideró que el lunes había sido una sesión fallida en el debate de investidura, que se habían cometido demasiados acelerones, demasiados errores, que se había pisado demasiado el territorio de la agresión entre posibles aliados naturales. Es verdad, lo estábamos diciendo, Pedro Sánchez parece que estaba más bien experimentando con sus dotes de interpretación y quizás se pasó un poquito de frenada. Sentó muy mal en el Partido Socialista, después, que Pablo Iglesias desvelase algunos momentos de la negociación. Sentó muy mal, pero en realidad esto vino precedido de numerosas escenas de tensión en los que, para empezar, Pedro Sánchez ninguneó al partido al que estaba pidiendo apoyo. Lo ninguneó en su primera intervención, pero luego además les acusó de ser demasiado exigentes. Y esto cayó muy mal en las filas de Podemos, hasta que llegó un momento en el que Pablo Iglesias reprochó a Pedro Sánchez las numerosas negativas del Partido Socialista a sus peticiones, a las reivindicaciones de Podemos. ¿Os acordáis? Dicen en el PSOE que en ese momento quedaron desvelados términos de la negociación que no tenían por qué haber sido desvelados. Tiene gracia. Así que puedes despreciar a la persona a la que estás pidiendo ayuda, pero no te puede contestar. A propósito de lo que me decía sobre que no le parece serio que digamos que usted nos ofrece un papel decorativo, le voy a ser muy sincero. Ustedes dijeron que jamás compartirían con nosotros los ministerios de Estado. Es más, cuando nosotros dijimos nos gustaría un modelo como el valenciano donde todos los equipos son mixtos y que pudiera haber gente nuestra en los equipos de todos los ministerios, usted me dijo personalmente ni hablar. En ningún ministerio que encabece alguien del Partido Socialista habrá ninguna persona de Unidas Podemos. Con lo cual, ustedes asumían para sí interior, defensa, exteriores, economía. Y cuando nosotros les planteamos, miren ustedes, para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de Hacienda. Dijeron, ni hablar, ni una competencia de Hacienda. Bueno, para desarrollar el programa que pactemos con ustedes, querríamos alguna competencia de trabajo. Dijeron, ni hablar, ni una competencia de trabajo. Para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de igualdad. Ni hablar, ni una competencia de igualdad. Cuando les planteamos para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes,
ustedes querríamos alguna competencia de transición ecológica y dijeron ni hablar. Cuando les planteamos para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de ciencia y dijeron ni hablar. Señor Sánchez, ¿qué nos han ofrecido ustedes? Explíqueselo a la Cámara, a ver si les parece que es algo. Así que dicen que ese momento sentó muy mal en las filas socialistas porque quedaron sobre la mesa algunas de las negativas del PSOE a incorporar en sus ministerios a Podemos. En todo caso, lo que sí que parece es que el tono, esto fue el lunes, esto que acabáis de escuchar, pero el tono parece que cambió en algo, no del todo, pero cambió en algo. Escuchamos, por ejemplo, a Adriana Lastra de forma más conciliadora, aunque también reprochó a Podemos no tener ordenado el partido. Y una cosa que dicen, que silban los oscuros callejones de la corte madrileña por las noches, que se habla mucho en estos días. Hay dos estrategias que pretende seguir el Partido Socialista si no sale bien, si no sale adelante la investidura de Pedro Sánchez de mañana. Una, culpar a Podemos de haber votado con Vox en esta sesión, de haber votado conjuntamente en contra de un presidente socialista, de cara a prepararse para una nueva sesión de investidura. Y una segunda, atribuir las dificultades de la negociación a Podemos por tener el partido como una jaula de grillos. Y ayer se lo mostró Adriana Lastra a Pablo Iglesias. Les voy a solicitar que respeten a este centenario partido. Que lo respeten porque, mire, ustedes no son la prueba del algodón de la izquierda de mi partido. No lo son. Este partido que tanto ha hecho, que tanto hace y que tanto hará por una sociedad más justa, más libre y más igualitaria. Lo que necesitamos no son guardianes de las esencias de la izquierda, lo que necesitamos son socios leales. Y aprovecho para saludar desde esta tribuna a mi compañera Concha Andreu, que nos acompaña hoy aquí y que hoy no es presidenta de la Comunidad de La Rioja por el maximalismo de una diputada que decía: nos quieren para llevarles las maletas. Y eso me recuerda mucho a eso de mero decorado. Eso me recuerda mucho una cosa a la otra, señores de Unidas Podemos. Este fue el episodio, digamos, más tenso de la sesión de ayer, porque el resto del discurso de Adriana Lastra fue bastante conciliador en general, por el tono que empleó, también no solo por la forma, sino también por el contenido. Pero, bueno, ayer se dijeron muchas cosas en esta sesión de investidura. También escuchamos a Laura Borràs de Junts per Cat a Pedro Sánchez. En su opinión, hay 155 motivos para votar no a la investidura. Por eso le avanzo que tenemos 155 motivos para votar que no a su investidura. Naturalmente, la existencia de prisión y exilio para líderes como Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña y parte del gobierno legítimo en el exilio. Eso decían ayer desde Junts per Cat, que habían anunciado ya que iban a votar negativamente a la investidura de Pedro Sánchez. También escuchamos a Aitor Esteban, que le dijo a Pedro Sánchez: pero si no nos han ni siquiera llamado en las últimas semanas. Qué ironía, ¿verdad? Tanto patriota en la Cámara, al que se le llena la boca con la palabra España, y al PNV se le supone más sentido institucional que a ellos. A la banda, que dice el señor Rivera, que hoy, así lo dice, la banda. Hoy lo ha dicho también desde el escaño muchas veces y sí, claro, es que, mire, a mí también me pasa que cuando le miro al señor Rivera, cuando le miro a usted, señor Rivera, pues es que yo cada vez que le veo a usted también le imagino en una banda, pero en su caso una banda de mariachis, dando siempre la nota desde la tribuna y la serenata desde el escaño, continuamente. Sí, nos pesa la responsabilidad institucional. Creemos en el ejercicio de la política como instrumento para solventar problemas, no para generarlos. Creemos en el respeto al diferente, en el acuerdo con él. Pero tienen que poner más de su parte. Ni siquiera nos han llamado en las últimas 2 semanas. Nuestro voto hoy, martes, en consecuencia, será de abstención. En cualquier caso, señor Sánchez, si resulta elegido, le deseo la mayor de las suertes y sabe que siempre tendrá en mi grupo una disposición al diálogo y al acuerdo.
Ni siquiera nos han llamado, pero tenía razón Aitor Esteban cuando decía, es que a nosotros se nos presupone más sentido del Estado que todos estos que se dicen y se anuncian como patriotas. Por eso me gustaría incidir en la reflexión que hacíamos al principio, porque es verdad que en estas 48 horas hemos visto cuáles son los márgenes de la negociación, hemos aprendido también la manera en la que, se puede librar este pulso, la manera en la que se descalifica incluso a un posible aliado para intentar rebajar sus expectativas, pero hemos aprendido algo también mucho más importante. Hemos visto cómo ciudadanos como Albert Rivera se han echado al monte. Con esto de la banda a la que aludía Albert Rivera y con la que describía de forma tan caricaturesca a la oposición, a sus rivales políticos. Hemos visto la manera en la que se está alimentando la tensión entre ciudadanos españoles. Hemos visto la manera en la que el Partido Popular, con una estrategia absolutamente de seguidismo, está pegado de cerca a la andadura de Ciudadanos, introduciendo esa tensión y, por no hablar de la extrema derecha, que ha convertido todo esto en un discurso frentista, resentido de los españoles, y ha hecho de esto su naturaleza política. Pero si a eso le añadimos también la ambigüedad del Partido Socialista, que no sabe muy bien cómo afrontar el discurso territorial, que lo mismo defiende la aplicación del artículo 155, que algún tipo de paso previo a un referéndum, aunque sea de carácter general, para dar salida a las ambiciones nacionalistas o soberanistas de algunos grupos políticos, lo que vemos es un auténtico descoloque y sobre todo, que está muy relacionado la manera en la que el PSOE vive esto de forma muy dubitativa. Y claro, ayer quedó muy explicitado lo que está ocurriendo. Después de escuchar el discurso de la representante de Podemos en Galicia, que fue extraordinario el primer día, el lunes, nos damos cuenta de que tenía razón la politóloga Estefanía Molina cuando sintetizaba esa afirmación, cuando decía Podemos se ha convertido en el partido que cohesiona a España. Y no digo que me parece bien, porque ojalá hubiera un partido que tuviera mayor estructura territorial, que tuviera mayor cohesión también interna, porque es verdad que Podemos tiene muchas dificultades, ahora está pasando por muchas dificultades también en su estructura y se ve que se anuncia, está en la antesala de una división en el caso de que Íñigo Errejón lance su plataforma Más País, nos dicen en los oscuros callejones de la corte madrileña que es así como se va a bautizar el partido de Íñigo Errejón, Más País. Pues mientras se está decidiendo todo esto, y eso supone notables dificultades para Podemos, como es evidente, pero se ha convertido en el partido que más cohesiona a España. Y esto es toda una metáfora de la situación en la que se encuentran el resto de los partidos que han dejado de comprender a este país. Yo no sé cuál es la razón por qué han conseguido, si son más sensibles a las diferencias territoriales, se parecen más a los españoles o a la fotografía de este país, o representan en efecto la última oportunidad del 15M para llegar al Consejo de Ministros. Pero cuando Esquerra Republicana anunció que solamente apoyarían a ese gobierno en el caso de que tuvieran a Podemos en el interior, un retrato nos está haciendo de la situación en la que nos encontramos. Lo decía una politóloga ayer en televisión, Estefanía Molina, y tenía bastante razón. Esto es La Cafetera. Y más cosas que vemos en la actualidad, en las fotografías de hoy, en las portadas de los periódicos. Además de ese titular del periódico El País, Sánchez reactiva las negociaciones tras perder la primera votación. El candidato obtuvo solo 124 apoyos, los del PSOE y el del diputado Revilla, que dice hoy la portada del periódico El País. Además de esas imágenes de portada, pues nos encontramos con que el resto de medios de comunicación también, como os podéis imaginar, pues abre con este asunto. O Podemos entra o Sánchez no sale, dice el periódico ABC. A favor 124, en contra 170. Iglesias rechaza los ministerios decorativos y negocia in extremis que su equipo acceda al gobierno con poder en política fiscal, empleo, industria, energía, ciencia e igualdad. Dice también el independentismo supedita su apoyo a Pedro Sánchez en la votación de mañana a que logre un acuerdo con sus aliados de Podemos, dice el periódico ABC en la portada. También en el periódico El Mundo fracasa la primera votación para la investidura de Pedro Sánchez.
Y Podemos tacha de vergonzante la oferta para que Montero tenga una vicepresidencia sin contenido político y carteras sin presupuesto, dice el periódico El Mundo. Claro, esto es interesante porque en efecto, mientras tanto, ayer se produjo una situación de pronto que revela un poco la precipitación en todas estas negociaciones. Ayer Podemos terminó finalmente absteniéndose en la votación, enviando un mensaje de que estaban dispuestos a llegar a acuerdos y para eso se abstenían, facilitaban en cierta medida que el simbolismo de la votación pues no impactase directamente en la imagen del Partido Socialista con un voto en contra. Esto fue bastante improvisado y eso quedó revelado por el hecho de que el voto de Irene Montero, que se produjo de forma telemática, fue un no. Porque para votar de forma telemática hay que hacerlo antes de las 9 de la mañana. Y Irene Montero emitió su voto antes de las 9 de la mañana, como dicta el reglamento, y su voto fue negativo. Pero el resto de Podemos fue de abstención. Claro, esto llamó mucho la atención, en aquel momento provocó un cierto revuelo, pero se explica simplemente por una cuestión reglamentaria y revela también un poquito la manera en la que la precipitación pues dominó un poquito toda la sesión de ayer. Sánchez busca una coartada, dice el periódico La Razón. El PSOE hará una última oferta de coalición a los morados. Moncloa maneja dos opciones tras el fracaso de la votación de ayer, que suavizó Podemos en el último minuto con la abstención. Investidura sí, la estrategia será culpar a PP y Ciudadanos de empujarle a reeditar el Frankenstein tras haber renegado de sus socios, o investidura no. Si mañana vuelve a tumbar su candidatura, el chivo expiatorio será Iglesias para forzar nuevas elecciones, dice el periódico La Razón, y revela así la estrategia del Partido Socialista. Esto es llamativo porque en realidad aquí podemos aportar algunas claves. Claro, resulta indicativo. El Partido Socialista se ha cobrado la mayor pieza en su negociación con Podemos, que era la cabeza de Pablo Iglesias. Esto además nos llama la atención porque se especula mucho en las últimas horas con qué significa que Iglesias haya dado un paso atrás en su exigencia de ser ministro. Por una parte estamos ante una ocasión histórica y yo creo que esto no se nos debería olvidar. Mañana voy a escribir la apertura del programa sobre esto porque estamos ante la primera ocasión para que el 15M entre en el Consejo de Ministros. No es un asunto menor, es un asunto histórico para que una generación entera se vea representada en el Consejo de Ministros. Porque independientemente de las dificultades en las que se ve ahora abocada a Podemos, que no está en su mayor fortaleza, en su situación de mayor fortaleza electoral y tiene algunos problemas internos en el partido y se encuentra ante el escenario de la posible irrupción de una formación nacida de alguien de Podemos tan simbólico como Íñigo Errejón. Pero la entrada de Irene Montero y de otros miembros de Podemos en el Consejo de Ministros supondría la primera escenificación de que el 15M consiguió algo en las instituciones. Esto es importante, una escenificación seria, porque entras en el Consejo de Ministros. No es solamente entrar en el Congreso de los Diputados con una cierta fortaleza. Entras ni más ni menos que en el Consejo de Ministros. Tienes capacidad de Estado para hacer cosas. Y la fotografía sería muy importante para toda una generación. Aunque ya lo sabemos, desde la situación que le da a otra generación que nunca participó en el 15M, pues una cierta altivez, lo miren desde arriba con desdén. Pero sería muy importante, sería muy simbólico. Y el Partido Socialista se ha cobrado la pieza de caza mayor más importante, la cabeza de Pablo Iglesias. ¿Quién iba a decir que, desde luego nadie en el PSOE lo imaginaba, que Pablo Iglesias iba a dar un paso atrás en la exigencia de ser ministro? Se especula mucho a estas horas en los oscuros callejones de la corte madrileña con el significado de esto. Se va a producir un relevo tranquilo en el poder de Podemos. Puede ser la número 2, Irene Montero, que recordemos fue la mujer que recibió más votos en Vistalegre. Puede ser la número 2, Irene Montero, ante la que se esté delegando ese traspaso de poder, un traspaso de poder tranquilo gracias al paso atrás de Iglesias, o quizá Iglesias no necesariamente su paso atrás signifique que abandona, digamos, la política más activa, la de la Secretaría General de Podemos, sino que está tomando impulso para otra suerte, o veremos a ver. Carmen Chacón me dijo una vez, después de que tuvo que renunciar a ser candidata por las enormes presiones que ejerció, entre otros, Alfredo Pérez Rubalcaba, pero no solo, entre otros Alfredo Pérez Rubalcaba, que la sacó de la ecuación para ser candidata en el Partido Socialista, y me dijo: mira, Fernando,
la política, porque yo le decía, bueno, pero habrá otras oportunidades, ¿no? Si das un paso atrás tendrás otras oportunidades en el futuro. Me dijo, la política se juega en el hoy, la política no se juega en el mañana. Y es verdad, lo que ocurre hoy es que Pablo Iglesias ha dado un paso atrás y que el Partido Socialista tiene que hacer un reconocimiento de semejante paso político. ¿Quién le iba a decir al Partido Socialista? ¿Alguien cree que Pedro Sánchez sería capaz de hacer un movimiento de esa naturaleza? Dar un paso atrás como secretario general para facilitar que haya un gobierno progresista en este país, pues no es menor el asunto, ¿eh? Así que, bueno, el caso es que esto está en las portadas de los periódicos y dice hoy el periódico La Razón que la estrategia es esta. Si sale el sí, el Partido Socialista defenderá que es culpa de PP y Ciudadanos, que se lo ofreció a ellos, lo que decíamos ayer en este programa. Si sale no, culparán a Iglesias por forzar nuevas elecciones. Hay gente, nos cuentan, nos dicen, en los oscuros callejones de la corte madrileña, estos asesores... Vamos a saludar en este punto a Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Nos has dejado ahí con los oscuros asesores en los callejones. Bueno, la gente ya sabe, porque además llevamos unos días en los que se habla mucho de Iván Redondo, del asesor en la oscuridad. Vosotros que sois muy de Juego de Tronos, Mary, ¿cómo se llamaba el de los silbidos? La voz, no, porque es la mano del rey. No me gusta que me hagas estas preguntas. ¿Tú has visto Juego de Tronos, Pai? Sí. La araña la llamaban, ¿no? La araña, no lo sé. El que tiene alopecia, a ver si lo voy a decir. Sí, yo creo que le llamaban la araña como de... ¿La araña seguro? A ver. Vamos a ver si alguien que tenéis, que vosotros que tenéis mucha más cabeza y leéis las mentes en la distancia, a ver si a través del chat o del hashtag me podéis decir cómo se llamaba el asesor... Varys era uno, ¿no? Pero bueno. Pero yo creo que le apodaban la araña. En algún momento le llaman la araña. La araña, Varys. Que escuchaba, sí, la araña nos contesta Marelka, dice, el consiglieri en El Padrino. La araña y sus pajaritos, los pajarillos que todo lo oyen. La araña, sí, Varys, la araña. Meñique también. Ay, Meñique era terrible, sí. Meñique. Así que, en efecto, siempre hay alguien que está silbando en el oído del rey. Siempre hay alguien que, mientras el rey está en el trono, en un aparente segundo plano, se acerca y le rumorea algo en la oreja, ¿no? Pues nos dicen que la araña, el meñique, es Iván Redondo. Y entonces Iván Redondo, que está muy acostumbrado, os cuento estas cosas de la corte, pero forman parte de la rumorología, o sea, no lo toméis como datos informativos de alta... Pero bueno, digamos que está en las especulaciones, y mientras sepamos en qué territorio ocupan, bien está que lo contemos. Está en las especulaciones de la corte, ¿no? Que Iván Redondo se ha convertido en el gran asesor de Pedro Sánchez, su jefe de gabinete, digamos que es el consejero que le va susurrando al oído cuál es la estrategia más conveniente, y a él, bueno, se le atribuyen numerosos movimientos de Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, que parece ser que está muy interesado, él y otros asesores más conservadores que rodean a Pedro Sánchez en estos días, están muy interesados en discutir que no pasa nada si se repiten elecciones, en dar a entender que los números salen, que las encuestas son positivas. No cuentan con que, yo creo, a lo mejor es una lectura social muy superficial, pero observando, como observamos desde aquí, desde los nidos de los pajarillos, cómo se mueve el debate tanto en las redes sociales, el debate público, en Internet, habría una gran desmovilización de la izquierda, habría un gran enfado, un gran desencanto. Hubo un efecto catalizador de los votantes que fue el miedo a la extrema derecha. Eso hizo saltar de sus sillas a muchísimos votantes de izquierdas. Pero además había una cierta esperanza que Pedro Sánchez consiguiese un acuerdo con Podemos. Si se repiten elecciones, yo no sé qué pasaría, pero es que además dan por hecho que no solamente apoyarían al Partido Socialista a numerosos votantes, sino que la división en las derechas provocaría una gran desmovilización en la derecha. Hablan del hundimiento de Ciudadanos electoral. Claro, todo eso es pura marketing político de bola de cristal. Es que nadie sabe si eso es verdad o no. Y aluden a supuestas encuestas que van haciendo, informes de tezanos que dicen eso. Claro, esa es la fotografía hoy. Pero vamos a tener, en el caso de que se repitan elecciones, a la Unión Europea en plena convulsión por el Brexit del Reino Unido, que no es menor. Un posible conflicto militar o de gran tensión diplomática entre Estados Unidos e Irán. Es decir, la situación internacional la vamos a tener patas arriba. Vamos a tener la sentencia del 1 de octubre que va a poner también en cuestión
toda la estrategia territorial del gobierno español. Ir a unas elecciones en esas circunstancias es kamikaze, salvo que tú seas el que vive de las elecciones y que toda tu estructura empresarial, que es lo que le ocurre a Iván Redondo, que todo su business, todo su negocio esté referido a las elecciones, porque él es asesor político en campañas electorales. Así que claro, si todo tu business se está relacionado con eso, pues a ti te parece una idea estupenda, igual que a mí me parece una idea estupenda que todo el mundo emita por internet. Pero a lo mejor pues no para todo el mundo es útil. En fin. Bueno, el caso es que Boris Johnson, decía, uno de los elementos que más atención concentran ahora ha sido el nombramiento de Boris Johnson, que veo que ha sido acogido por toda la prensa internacional con una cierta inquietud, Pilar. Mucha inquietud y mucho protagonismo. La verdad es que hoy copa las fotos de portada en prácticamente todos los grandes medios de comunicación, evidentemente del Reino Unido, pero incluso estadounidense. Está en el Wall Street Journal, en el New York Times, en el Washington Post, en los medios franceses, en Le Figaro, Libération, en los medios alemanes. Es verdad que dado además que se trata de un personaje pues muy extravagante, muy llamativo, ¿no? Esa melena rubia que recuerda un poco a Trump. De hecho, ha habido bastantes analogías con este asunto, y que además es un personaje pues que muy teatral y de hecho casi todas las fotos de portadas le muestran delante de Downing Street pues haciendo una especie de gesto, no se sabe muy bien si de saludo o de burla con la mano, pero sí claramente es el protagonista del día en las portadas de todos los grandes medios. Y bastante inquietud y bastante, digamos, no ha sido una sorpresa, se daba por hecho que iba a salir elegido ganador o nuevo líder del Partido Conservador británico y por ende del gobierno británico, pero sí que es verdad que la confirmación de esta situación pues inquieta, ¿no? Para que os hagáis una idea, el Wall Street Journal le llama el cheerleader del Brexit, y hay un diario francés, L'Humanité, que dice, bueno, con Boris Johnson la City, que es un poco los grandes poderes financieros británicos, ya no tienen miedo del Brexit. Bueno, vamos a ver, lo que sí es verdad es que la prensa internacional destaca que se trata de un personaje extravagante, inquietante, desde luego que fue el gran valedor del Brexit y, digamos, el gran cheerleader, como les decía el Wall Street Journal, y que se ha mostrado muy comprometido a llevar a cabo, a conseguir el Brexit, incluso sin acuerdo. Es decir, es de los que tratan claramente, apuesta por romper. De hecho, Libération, el diario francés, hablaba de él algo así como Boris, el que deja todo hecho de los platos rotos, ¿no? Una cosa, le llamaba le gag, que es algo así como eso, como todos los platos rotos y todos los desechos que dejas después de hacer una travesura. Otra cosa que llama la atención y que destaca, por ejemplo, el New York Times, es que se trata de un gran aliado de Donald Trump, y en este sentido puede indicar también un mayor acercamiento todavía del Reino Unido a Estados Unidos, pero claramente en la prensa europea hay inquietud y bueno, se daba por hecho que iba a ganar, pero el hecho de que se haya consumado y que sea la cabeza de un poco el líder del Reino Unido, pues inquieta y preocupa bastante. Hay mucha preocupación. Ayer entrevistaron en Al Rojo Vivo a un periodista del diario El Mundo, que compartió con él corresponsalía, porque él era corresponsal, Boris Johnson era corresponsal en Europa, y ya en Bruselas, y ya era un euroescéptico convencido, y dicen que además era un tipo bastante, bueno, no sé si atreverme a decir problemático, pero digamos que no era un tipo de comportamientos de los que uno se sienta muy orgullosos. Y entonces decía, no, de hecho es una de las cosas que más le han recordado, ¿no? Un poco su pasado, pues estaba entre medias, porque alguien decía, me parece que era Eton, ¿no? El prestigioso colegio británico, pues Boris Johnson, no sé si es el 22 o más, el miembro de Eton que llega a ser primer ministro británico, y lo recordaban, pero Boris Johnson es un perfil que está a medio camino entre esa élite británica de toda la vida y el hooliganismo, digamos ese otro perfil británico que existe, que llega pues a correrse grandes juergas y a vibrar con estas cosas, que eso le ha permitido en realidad conectar con una parte de los votantes británicos. Ahí radica parte de su éxito, que de hecho empieza cuando es elegido alcalde de Londres. Pero sí que es verdad que en su etapa ya de corresponsal en Bruselas, pues llamó la atención por esto también, un poco de esa habilidad que tiene para romper platos, ¿no? Para llamar la atención, para hacer cosas extravagantes, provocadoras. Un agitador, me parece que le llamaba el New York Times. Ya lo ha sido desde siempre, y ahora, bueno, vamos a ver qué consecuencias trae eso para un país
país como Reino Unido, que le ha elegido, o que realmente no le ha elegido directamente, ya que también lo destacaban algunos medios, ¿no? Se convierte en el nuevo primer ministro sin pasar por unas elecciones y elegido pues por unos cuantos cientos de miles de miembros del Partido Británico, que ni siquiera ha habido una votación masiva, y al final es esto, llega de una manera un poco retorcida a Downing Street, pero va a ser el líder de Reino Unido. Veremos por cuánto tiempo, pero de momento va a ser el primer ministro. Háblanos, ya que tenemos aquí a Pilar de la Peña, en los oscuros callejones de la corte británica, allí donde los silbidos se escuchan en medio de la noche, se habla de Boris Johnson con ese retrato. Algunos compañeros de colegio suyos salieron incluso tuiteando en los últimos días, hablando de un comportamiento absolutamente reprobable. Pero es verdad que en la vida británica hay algunas cosas, porque luego vimos como Lord Ashcroft, que fue en su día un colaborador muy estrecho de David Cameron, contó también, bueno, además de que mentía en polémicas fiscales, en tal, aireó juergas de David Cameron retratando esa clase política británica que vive entre la juerga, el alcohol, las orgías. Hay algunas cosas que, claro, mucho relacionado con Oxford. De pronto nos han hecho una fotografía sobre una clase política. Siempre se ha hablado mucho, ¿no?, del comportamiento de algunos políticos británicos que han tenido algunos escándalos muy, muy sonoros. Y a Boris Johnson se le considera un poquito, pues también en este espacio, ¿no? No sé si tú tienes esto muy presente, pero aunque sea en materia de especulación, lo que escriben los tabloides y un poquito en esto, pero para que tengamos una foto, porque que Donald Trump haya saludado la llegada de Boris Johnson con tanta alegría, diciendo, y además se parece a mí, y tiene con este... Siempre se ha dicho que era muy excéntrico, pero no sé yo si va algo más del excentricismo. De momento, hace relativamente poco, tuvo una disputa conyugal muy importante que tuvo mucha repercusión, salió en muchos medios de comunicación, tuvo que acudir la policía porque la lió de madrugada por gritos, portazos, y entonces hubo bastante follón con eso, que tuvo que salir pidiendo disculpas después. Pero... ¿hay datos sobre esa fotografía? Algunos más. Especulaciones, ¿eh? No lo coloquemos tampoco como algo muy... Pero las especulaciones... Esto sucedió en realidad hace muy poco tiempo, en plena campaña por la sucesión de Theresa May. En este sentido hubo muchísimas presiones. Es verdad que hubo un incidente doméstico entre Boris Johnson y su pareja. Pues eso, acudió a la policía por denuncias de los vecinos. No está muy claro lo que pasó. El caso es que la pareja de Boris Johnson al día siguiente apareció una foto de la reconciliación que, bueno, mucha gente ha considerado que o era antigua o había sido un poco un montaje. Siempre ha estado rodeado de polémica, ¿no? Boris Johnson es un personaje que además yo diría que casi le gusta este tipo de polémica, y se ha nutrido políticamente en su carrera de este tipo de escándalos, puesto que además no le han pasado factura como a otros destacados políticos británicos, sino seguramente por ese perfil un poco a medio camino entre soy de la élite pero soy de los vuestros que siempre ha cultivado. En este caso, sobre este incidente doméstico no ha vuelto a hablarse mucho, dado que además, bueno, pues la pareja de Boris Johnson pues parece que bajó el tono, dada la importancia de la campaña, pues optó por cerrar filas o por digamos silenciar este acuerdo. Pero sí ha habido muchos escándalos en los que han tenido como protagonista a Boris Johnson con amantes. Ha tenido muchas parejas a las que luego ha engañado, es decir, luego ha habido fotos de que estaba con otras mujeres. Es un personaje que además presume de ello, y en este sentido también es un personaje que, igual que esa es su vida personal, esto lo ha llevado al estilo político. En este sentido sí que tiene ciertas similitudes con Donald Trump. Es evidente, aparte de las ideológicas, que también ambos son conservadores pues bastante acérrimos, sí que tiene un poco esa estrategia o esa idea de la política de que hay que hacer las cosas sin importar las consecuencias. El Brexit es uno de los ejemplos más claros, pero me temo que podemos ver más. Y con ambos líderes en Bruselas en Londres y en Washington, pues vamos a ver a dónde nos lleva todo esto. Hay una máxima que nosotros seguimos en este programa, y porque además nos resulta bastante irrelevante y bastante moralizador cuando se coloca la vida privada de los políticos en cabecera de los periódicos, y siempre decimos, de cintura para abajo no es noticia ni nos importa absolutamente nada. Lo que pasa es que hay cosas relacionadas con la conducta de los políticos que sí es interesante. Por ejemplo, la revista Vanity Fair hacían una fotografía de Boris Johnson, que fue despedido del periódico The Times porque atribuyó a un historiador una falsa historia gay, y después le acusan de haber seguido mintiendo a lo largo de los años en su carrera como periodista, pero fue despedido por el
por el periódico The Times, atribuyendo una falsa cita a un historiador. Tenía 23 años Boris Johnson. Bueno, se habla mucho de sus relaciones, de sus amantes, pero sobre todo para poner el foco sobre la relación tan complicada que ha tenido siempre Boris Johnson con la honestidad. Y más allá de la incansable vida sexual que pueda tener el nuevo líder británico, que nos da un poco igual, ¿no? Pero que también, un poquito, y esto en el Reino Unido tiene bastante importancia, porque la conducta pues es algo que tiene, digamos, una cierta relevancia. Pero es que siempre acompañan a las polémicas. Os contaba antes, estas juergas de David Cameron que quedaron a la vista de todos cuando un antiguo colaborador del ex primer ministro británico aireó algunas de las juergas en las que participó. Y para que os hagáis una idea de que la materia de la que estamos hablando, en el Reino Unido generó una gran polémica porque participó, según contaron algunos de sus antiguos compañeros de escuela, en un club de borracheras decadentes que, entre otras cosas, tenía ritos de iniciación que le obligaron a David Cameron a introducir una parte privada de su anatomía en la cabeza de un cerdo muerto. Una anécdota que generó una gran polémica en el Reino Unido. Para que veáis la materia de la que estamos hablando, que es casi de Black Mirror. Muy Black Mirror, sí. Para que veáis que, en fin, pero claro, en ese caso es de David Cameron, no, por no mezclar, pero bueno, que los comportamientos de los políticos británicos, pues con frecuencia terminan en las páginas de los periódicos con capítulos tan inquietantes como este. No digo yo que no me hagan sí, no gracia, descarto, pero... aunque es raro que no haya salido ya, pero no descartemos que salga también algún material de este tipo sobre Boris Johnson. Así que tenemos nuevo primer ministro, ha sido aplaudido por el señor Donald Trump y el mundo mira con inquietud de a dónde nos conducirá tener personajes como estos en la política. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. El mundo es complejo, amigas mías. Pero yo soy una isla por la que puedes caminar. Put your boat in my sand, hand in my hand, your heart in my songs. I was a fighter, and I was so brave. But I lowered my sword when you held me and swore you'd stay, stay, stay. Oh, I can't do this alone. Bueno, pues así van pasando los días. Estamos a la espera de saber cómo avanzan las negociaciones entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Habrá gobierno de coalición de izquierdas, el primer gobierno de coalición de izquierdas desde la República, un momento histórico que no solamente coloca el foco en el legado que la historia nos dejó y los impedimentos que la democracia nos provocó, sino también en la entrada del 15M en el Consejo de Ministros, de lo más parecido al 15M que queda en la actualidad en nuestra política. Así que una cierta expectación por ver si consiguen conformar gobierno. Pero esto es la agenda setting, porque frente a la agenda setting también está la agenda de La Cafetera. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, pues estamos en la recta final ya antes de las vacaciones, pero hay
dos tipos de agenda. La agenda informativa que conforman los grandes titulares que protagonizan los medios de comunicación y la agenda de la cafetera, en la que vosotros colocáis el foco sobre algunas noticias que nos hacéis llegar cuando comienza el programa para que tengan protagonismo en el mismo, para que no queden sepultados en páginas interiores en los periódicos. Como por ejemplo, el número de asesinados por violencia de género en el año 2019. Es la tercera peor cifra de la última década, María. Y como sabéis, es un tema que además se comentó el mismo lunes en el debate de investidura por las últimas asesinadas. De hecho, Público.es publica esta información que nos hacíais llegar varias de vosotras. Decía: una mujer de 57 años asesinada el lunes por su pareja en Calpe, Alicante, eleva el número oficial de víctimas por violencia machista a 1.009 desde que en el año 2003 se recogen este registro de asesinatos. En lo que va de año, dicen, un total de 34 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, lo que sería una cifra que es la tercera peor de los últimos 10 años en el mismo periodo de tiempo. Y de hecho, en este artículo recogen la opinión de varias expertas que lo que hacen es alertar del riesgo de estancamiento y insisten también en una buena formación de género para jueces y operadores jurídicos para detectar el riesgo y proteger a las víctimas y precisamente eso, ¿no? Evitar más asesinadas por violencia machista. Los vientres de alquiler en Portugal, esto tuvo bastante repercusión después de que Albert Rivera tachase de anacrónicos los impedimentos para generar leyes que protegieran los vientres de alquiler y puso de ejemplo a Portugal. Hay una nueva norma de vientres de alquiler en Portugal, fue parada por el Supremo, pero esto tiene un recorrido legal bastante discutible. En todo caso, hay una nueva norma de vientres de alquiler en Portugal, María. Claro, lo explican en la versión digital del diario El País, nos la enviaba Marelka, y es complejo, ¿no? Porque explican que se aprobó hace 4 años la primera ley de vientres de alquiler y decían acaba de darse el visto bueno a un nuevo texto, el tercero, sin que hasta la fecha se haya registrado ni un solo caso. Dicen que el pasado viernes volvió a aprobarla con el impulso de parte de la izquierda portuguesa, pero se prevé que tampoco tenga un resultado práctico. El nuevo texto no incluye el requisito que sí exigía el Tribunal Constitucional y que había intentado incluir el bloco. Y el requisito es que la madre gestante tenga la posibilidad de arrepentirse incluso después del parto, es decir, que se niegue a entregar el bebé. Por eso, en esta información dicen que sí, que es una ley, pero que es papel mojado. Dicen que el Parlamento ha aprobado en 4 años 3 veces la ley de gestación subrogada y en este tiempo ha habido un veto presidencial, una sentencia constitucional en contra y en un año de vigencia el único caso que superó los trámites burocráticos al final acabó fracasando. Dicen que el próximo capítulo corresponderá al Parlamento que salga de las urnas, que salga de las próximas elecciones del 6 de octubre de este mismo año. Así que sí, es una ley, pero cogida con pinzas. De hecho, aquí precisamente hablan de papel mojado porque todavía no se ha cogido a esta ley en ningún caso. Además, vemos en el New York Times, hablan de las temporeras, las trabajadoras de los campos de fresas en España que denuncian los abusos a temporeras que ha llegado a los medios internacionales. Sí, es una información que nos enviabais varias de vosotras, como Mercedes de la Fuente, y es una información, es un reportaje en el New York Times que recoge precisamente también los testimonios de las personas, de esas mujeres afectadas. Pues empieza hablando de que las fresas son llamadas el oro de rojo de España, que además Andalucía produce el 80% de las fresas de España, y habla de ese acuerdo bilateral entre España y Marruecos firmado en 2001 por el que miles de mujeres marroquíes trabajan de abril a junio bajo invernaderos de plástico. Pero dicen que las autoridades españolas y marroquíes han tomado escasas o ninguna medida ante las malas condiciones en las que se encuentran estas mujeres. El artículo además destaca la valentía de estas mujeres que alzaron la voz y recoge varias entrevistas a estas mujeres, ¿no? que ya fueron alertadas. Les dijeron, si os quejáis, seréis enviadas inmediatamente de regreso a Marruecos. Un grupo de activistas habló precisamente con ellas, hicieron una lista de nombres y de quejas. Bien,
3 días después fueron enviadas de regreso a Marruecos, algunas incluso sin que se les pagara lo que se les debía. Pero 9 mujeres lograron escapar, dicen, rasgándose la ropa y corriendo en el bosque para encontrar el camino hacia Almonte, unos kilómetros de allí. El gobierno español prometió implementar salvaguardas para esta temporada y el ministro marroquí de Trabajo también prometió mejores condiciones. Sin embargo, ya dicen varias organizaciones que se ha hecho poco o nada. Los funcionarios marroquíes, entre ellos el ministro de Trabajo y el embajador en Madrid, han rechazado comentar o responder a las preguntas del New York Times. Y lo que plantea precisamente este reportaje es que hay unas malas condiciones de trabajo, que incluso se les ha amenazado, no solamente han sido objeto de abuso, sino que también se les ha amenazado con que sí que se quejaban, podían ser devueltas a Marruecos. De hecho, un grupo de ellas fueron devueltas según esta información, y además nos encontramos con que esas 9 mujeres que consiguieron escapar siguen esperando una respuesta por parte del gobierno español y también de las autoridades marroquíes. Yo creo, no sé, Pilar, si recuerdas, creo que esto es un asunto que han tratado en otras ocasiones medios internacionales, ¿no? Sí, de hecho, The Guardian le dedicó también un reportaje bastante extenso a este mismo tema y a las temporeras marroquíes que habían denunciado los abusos sexuales, todo lo que les había pasado. Y de hecho creo recordar que fue un medio alemán el que lo destapó, una televisión alemana, una de las primeras que habló de ella. Es verdad que es un tema que ya ha salido en más ocasiones en la prensa internacional. El problema es que, el hecho es que cuando el New York Times, el diario que se hace eco de ello, pues tiene todavía mayor relevancia o ejerce mayor presión, pero sí que es un tema que, ya os digo, ha salido en The Guardian y en algún medio francés también que se ha hecho eco de ella. O sea que sí que es un tema que está en el radar de la prensa internacional, estas denuncias sobre la situación de las temporeras en España. España, que se considera además Huelva, los grandes invernaderos, y que está considerado como un referente en la exportación de verdura, y tenemos tan poca capacidad para mirar críticamente lo que está ocurriendo, porque las descripciones que llegan desde algunos de los campos de temporeros, de los lugares desde donde trabajan los migrantes, son de auténtica esclavitud, de verdadera esclavitud. Y sin embargo lo miramos con un desinterés, como si no estuviera ocurriendo en nuestro país, con una desidia absolutamente salvaje. A mí esto me llama mucho la atención, porque hay algunas situaciones que se dan entre nosotros. Yo creo que un día ya lo hablamos aquí, tuvimos la oportunidad de hablarlo con los oyentes. En las casas más adineradas, en el barrio de La Moraleja, que es uno de los mejores barrios de Madrid, de los más caros, con chalets imponentes, donde se concentran las mayores fortunas. Por cierto, después habría que ver qué votaron en la Moraleja. No sé si podemos acceder a este dato, porque yo creo que estaba retratado, pero me parece que salía Partido Popular, Vox, así de forma mayoritaria, pero vamos a verlo. Y bueno, hubo una reportera, que además era francesa, que hizo un documental sobre las habitaciones donde duermen las trabajadoras internas en estas grandes mansiones y la vida que llevan. Casi, no voy a decir en régimen de esclavitud, pero prácticamente, en unas condiciones absolutamente precarias, metidas en medio de la riqueza. Es un tema del que se habla muy pocas veces en España, porque quien más, quien menos mira con desinterés la forma en la que vive muchas veces la gente que ayuda en las casas y que ayuda en la limpieza o en el cuidado de los mayores, que muchas veces viven situaciones verdaderamente precarias. Pero el contraste es tan salvaje, ver cómo la habitación que se destina a la mujer de la limpieza que vive allí es la que está en el último cuarto del sótano junto al garaje. Habitaciones minúsculas, muchas de ellas sin ventana, muchas de ellas prácticamente con un simple lavabo. La verdad es que es brutal, porque son imágenes con las que estamos conviviendo, que damos la espalda, que están entre nosotros, gente que vive entre nosotros. Mira, yo hice una vez un reportaje. Yo empecé a trabajar con mi tía Blanca, haciendo fotografías, y la acompañaba muchas veces a hacer grandes reportajes. Y en uno de los reportajes estuvimos varios días en un poblado de chabolas de Madrid. Eran poblados de chabolas de migrantes marroquíes, gitanos marroquíes que vivían en un poblado de chabolas, que era en la zona de Peña Grande, que luego fue convertida en una zona de chalets. Bueno, pues en aquel poblado de chabolas estuvimos varios días, hicimos un montón de series fotográficas, y la gente nos acogía con muchísimo cariño. Íbamos con gente de algunas organizaciones, entonces la gente que allí convivía nos acogía con mucho cariño y nos contaban historias personales. Y conocimos una pareja joven. Ella trabajaba limpiando en una casa
y decía, pero claro, no saben que vivo en una chabola, porque vivo interna durante la semana en la casa, duermo allí, vivo allí, pero el fin de semana vengo aquí y vivo con mi chico en una chabola, porque dice, si supieran esto jamás me contratarían en una de estas casas, que eran también en un barrio muy digamos, económicamente muy fuerte de Madrid, ¿no? Me impresionó muchísimo esa historia, ¿no? Porque revelaba un poquito cómo las metahistorias que suceden en la vida y alrededor de, oye, urbes tan importantes como Madrid, donde todo eso queda silenciado, o países como España, donde las temporeras, a pesar de las denuncias, pues quedan silenciadas en la prensa, cuando deberían abrir los informativos y deberían abrir las páginas de los periódicos. Como debería haber abierto ayer, por cierto, en la prensa, la historia que denunciaba la APA. Una chica, Coral, su bebé de 8 meses, el piso rodeado de antidisturbios. Ayer, antidisturbios de la policía, esto ha sido, sí, ayer, desde las 7 de la mañana rodeados. Finalmente consiguieron parar el desahucio, un desahucio ordenado por el BBVA y por Divarian, una inmobiliaria que tiene activos en la venta, y se hablaba de fondos buitre, de la implicación de los fondos buitre. Y ahí veíamos a una chica muy joven, con un bebé de 8 meses, el piso rodeado por antidisturbios, en un vídeo que difundió la PA, que daba verdadero escalofrío, porque cuando a alguien le echan de su casa, cuando le obligan a salir con un bebé de 8 meses, con los riesgos que supone también de que intervenga asuntos sociales y termine retirando también la... En fin, el drama es absolutamente gigantesco. No abrió los informativos. Han venido 2 camiones de policía, como si fuéramos terroristas. Aquí tengo todo, la ropa del bebé, no tengo dónde ir, no cobro renta mínima, estamos yo y mi pareja en el paro. Y nada, y podéis ver la casa, que no es nada, es una casa de 25 metros. La he podido arreglar como he podido porque estaba fatal. Por aquí salen bichos. Todo esto por aquí no paran de salir bichos. Por el baño igual, el baño está roto. Es una casa que no vale nada. Y nada, me dejan en la calle. Ninguna posibilidad de poder sobrevivir como un ser humano. Los fondos buitre denunciaban la manera en la que operan para ejecutar ese desahucio. Finalmente lo paralizaron, finalmente quedó paralizado, pero decían desde la plataforma de afectados por la hipoteca, siguen produciéndose todos los días desahucios a pesar de la indiferencia de los grandes medios que han aparcado este tema como si hubiera dejado de existir. Esto es La Cafetera. There's nobody out there, I've tried to live for the moment. We're living our lives straight out of a book, and we know that none of that matters. It's you, it's me. Why can't we live how we want it to be? It's you. Pues sí, un momento para reflexionar, como tenemos que reflexionar. También hablábamos antes de Greta Thunberg y la denuncia, toda una generación exigiendo que se tomen medidas inmediatas, urgentes frente al cambio climático. Hemos visto las imágenes de un glaciar de Islandia que ha desaparecido por primera vez en la historia. Ha desaparecido de Islandia un glaciar. En su lugar, María, habrá una placa. Hablábamos además de la importancia de estar concienciados en este tipo de cuestiones, sobre todo frente a los descreídos, aquellos que dicen que no pasa nada y que hay cosas que no se pueden solucionar y que estamos destinados a destruir nuestro planeta. Bueno, pues en este caso nos lo enviabais. Islandia ha certificado la muerte de uno de sus glaciares, y un glaciar que hace más de un siglo cubría una superficie superior a los 15 kilómetros cuadrados y superaba los 50 metros de grosor. 100 años después, apenas pervive 1 kilómetro cuadrado de superficie y tiene menos de 15 metros de profundidad.
Para precisamente concienciar sobre la situación, lo que van a hacer es incluir una placa en la que ponga: este es el primer glaciar islandés en perder su estatus como tal. En los próximos 200 años se espera que todos nuestros glaciares sigan el mismo camino. Este monumento quiere reconocer que todos sabemos lo que está pasando y lo que se debe hacer para evitarlo. Solo tú sabrás si lo logramos. Había una colección de imágenes, de fotografías de lugares que habían sido centros turísticos de muchísima importancia, pero que habían sido afectados por el cambio climático ya a día de hoy. Y eran espeluznantes. Por ejemplo, en uno de los glaciares que fotografiaban se veían las pasarelas de acceso de los turistas a 7 metros de altura, con toda su estructura que llegaba hasta el suelo, antes rodeados por la nieve, antes colocadas sobre el hielo, y ahora en un paraje absolutamente inhóspito y casi desértico. Un montón de lagunas que antes habían sido parajes maravillosos y pequeños oasis en medio de zonas muy duras, ahora convertidos en eso, en desiertos, ¿no? Y con su embarcadero en medio de la nada y con las barcas tumbadas en medio del suelo en zonas desertificadas. Y eso lo estamos viviendo ya con nuestros propios ojos, ya lo estamos pudiendo observar, ya estamos en plena crisis climática, ya estamos en emergencia climática, pero seguimos mirando con indiferencia. Estábamos hablando antes, Pilar, que yo no sé cómo percibes tú esto, pero estábamos observando la manera en la que se mira desde una generación con tanta desidia, por ejemplo, las protestas de alguien como Greta Thunberg, que tiene 16 años, y la superioridad moral que se emplea para criticarla, para hablar de, bueno, estos jóvenes no tienen formación ni cualificación alguna. Pero me da la impresión de que las generaciones nunca aprenden. Es verdad que decían, alguien en el Congreso dijo, sí, pero cuidado con la efebocracia, cuidado con los jóvenes que llegan aquí creyendo que todos lo saben. Bueno, probablemente ni lo uno ni lo otro. No se puede pretender con 16 años saber la profundidad, el alcance de las complejidades de la vida, pero siempre hay una generación tapón que lo frena todo. ¿No te parece? Sí, la verdad es que sí, y además es que creo que de vez en cuando esa visión de los jóvenes, pues la que encarna un poco Greta Thunberg, que os estáis cargando nuestro planeta y nuestro futuro, es bastante, de hecho es sorprendente que no haya surgido antes, porque es real, ¿no? Al final, pues la generación que estamos entre los 30, 40, 50, ya hemos vivido buena parte de nuestra vida, nos queda mucho por vivir, pero es verdad que quizá no somos tan conscientes del impacto que va a tener dentro de 20, 30 años. Pero otro día mi hija, que tiene 13 años, me decía, mamá, es que he leído un informe de la ONU, una noticia de la ONU, que en 2050 el mundo se va a destruir. Dice, ¿qué voy a hacer si yo no voy a poder tener hijos? Y es real, es decir, es una cosa, un problema que está pasando, y sin embargo nuestra generación, bien por comodidad o bien por es verdad que hay muchas complejidades en el mundo, y la estructura social que hemos construido se basa en diferentes cosas, pero no somos tan conscientes a lo mejor de la emergencia que esto supone y de la necesidad de actuar, porque yo creo que la historia será tremendamente dura con esta generación si no se toman medidas y se deja que una amenaza tan grave como la del cambio climático se desarrolle y tenga lugar sin haber tomado medidas, pudiendo haberlo hecho. Creo que la historia va a jugar con una dureza tremenda a esta generación si no se dan más pasos, si no se actúa con mayor franqueza y con mayor decisión, ¿no? Bueno, yo creo que consiste un poco en la solidaridad intergeneracional, ¿no? De la que habla muchas veces en esa crestomatía que ponemos de Mujica, ¿no? Tenemos que tener una solidaridad intergeneracional. Los jóvenes se creen esa responsabilidad que tienen como conciudadanos de proteger su planeta, de hacer sobrevivir, de la supervivencia de su planeta, y sin embargo nos encontramos con que hay ciertas personas de ciertas generaciones que no tienen esa solidaridad intergeneracional y que no se responsabilizan del planeta que van a dejar a sus hijos y a sus nietos, ¿no? Y yo creo que esto es una cuestión de que pensemos no solamente a largo plazo, sino que también pensemos en el que tenemos al lado, ¿no? En una empatía global de la que, bueno, pues no estamos protagonizándola, ¿no? Y deberíamos tenerla presente. Ahí a mí me parece bastante preocupante la manera en la que se desprecia muchas veces cuando vienen las alertas pero yo lo que me preguntaba, hablando un día con Juancho López Duralde, decía, bueno, pero no hay que ser catastrofistas en el discurso, porque se puede hacer algo, porque si decimos que no se puede hacer nada, la única opción que nos queda ya es la resignación, y no se debe ser catastrofista, pero yo tengo muchas dudas de que las
personas solamente vayamos realmente a poner fin a la destrucción del planeta. La podemos retrasar, la podemos ralentizar, pero que no hay en la conciencia de forma global. Hay mucha gente, muchos ciudadanos están preocupados, etcétera, etcétera, pero ¿quién está dispuesto a dejar de utilizar el automóvil? ¿Quién está dispuesto realmente es decir, gente verdaderamente concienciada, yo conozco poquísima. Y cuando además en la tesitura del camino se te pone la opción de apostar por... Mira, yo lo vi, por ejemplo, con una gran arenera que montaron al lado de Castellote. Destrozaron un monte entero, sin ninguna conciencia ecológica. O sea, metieron las excavadoras y destrozaron. Esto lo he visto en el Alberche en Madrid también. Muchas de ellas ilegales, areneras ilegales, en el boom de la construcción, en fincas que metían y destrozaban el panorama y lo convertían en escombreras. Y le preguntabas, claro, a los tipos y te decían, bueno, esto ya se recuperará, toda la vida lo ha hecho. Pues antes no quitabas un árbol. Hay una ignorancia total a lo que representa la destrucción del medio ambiente y somos seres muy depredadores, tremendamente depredadores. Somos la peor plaga del planeta. Sí, es muy triste verlo así, pero es verdad que tiene mucho de eso. También encontramos luego anomalías como Greta Thunberg o como gente muy concienciada que en el día a día hacen verdaderos como esfuerzos. Sebastián Salgado, ¿no? Que reforestó toda una zona. Pero si os dais cuenta son la anomalía, la generalidad, lo mayoritario en el ser humano es una destrucción absoluta de lo que le rodea. Hombre, dice la Biblia, someterás a la tierra. A partir de ahí, si eso ya forma parte de la filosofía clásica del catolicismo desde los albores de la Biblia y como conducta humana, está aceptado, que luego lo defendía la gran Ana Botella. Es verdad. Hizo una alusión así a la tierra está para someterla. Pero yo sí que creo que cada vez hay más conciencia. Lo que pasa es que es verdad que ante la emergencia climática, la conciencia que se está creando de una manera demasiado paulatina, ¿no? Igual hay que forzar más cambios, ¿no? Y yo creo que en eso también es en lo que están trabajando, pues este tipo de acciones de Extinction Rebellion, ¿no? De paralizar las calles de Londres y de diferentes ciudades de Reino Unido. También discursos como los de Greta Thunberg también están contribuyendo a esa conciencia, a forzar esa conciencia colectiva. Y tenemos que hacer más, evidentemente hay que hacer más, pero en eso sí que es verdad que yo creo que tenemos que aprender de lo que dice Uralde, que tenemos que intentar no ser tan catastrofistas, porque mientras estamos siendo catastrofistas estamos restándole tiempo a esas soluciones que tenemos que darle a la emergencia climática. Y luego yo sí creo que ha habido un cierto cambio de hábitos y que de hecho es palpable en España. Yo recuerdo pues cuando tenías 18 o 20 años, de las primeras cosas que te planteabas era sacarte el carnet de conducir, aprobar el carnet de conducir. Y yo creo que eso ha cambiado en la generación más joven, ¿no? Yo tengo una sobrina que tiene 18 años, que ella sí se ha sacado el carnet porque viene de fuera y dice que prácticamente entre sus amigas es de las pocas que tiene carnet de conducir. Cosa que, por ejemplo, cuando yo tenía 18 años era lo más habitual, que todo el mundo intentara sacárselo. Y sí creo que ha habido un cambio de hábitos en buena parte de la generación, en medidas como Madrid Central y en general pues esta conciencia de que hay que retocar o hay que cambiar en cierta forma el modo de movernos, del transporte en las ciudades, que no es sostenible el coche como vehículo principal. Sí creo que ha calado. Es verdad que a lo mejor es demasiado lento el ritmo porque los riesgos y la amenaza que tenemos encima obligaría a tomar medidas mucho más drásticas, pero sí creo que paulatinamente se está produciendo un cambio. ¿Esto lo hemos hablado, he tenido un déjà vu o estamos hablándolo por primera vez, Pai? Lo del coche, pues lo de yo creo que has tenido un déjà vu. Sí, pues entonces lo he estado hablando con Carlos Barrabés porque me decía, la semana pasada estuve comiendo con él, tuvimos una comida muy, muy interesante, la verdad, y me decía que una de las cosas que se observan es que antes la ambición de la gente con 18 años era sacarse el carnet de conducir, sí, y ahora no, ahora es la movilidad. Ahora es poder moverse, es poder acceder a coche a lo mejor o que te lleven otros o Cabify o moverte con una cierta libertad o los patinetes o las bicicletas, etcétera, etcétera, que ha cambiado el concepto de movilidad. Esto es muy importante. Esto es un cambio generacional absolutamente espectacular, porque yo recuerdo también que con 18 años tenías muy presente la necesidad de sacarte el carnet de conducir.
Y esto, por Sí, es que además la vida en España estaba muy hecha en torno a poder tener coche y a poder moverte con libertad. Y yo sí creo que eso en las nuevas generaciones ha cambiado. Es verdad que es lo que dices, ¿no? Buscan otro tipo de movilidad, son conscientes de que lo ideal no es el coche. Igual que durante un tiempo también siempre se había dicho que en España había demasiada obsesión por adquirir la vivienda en propiedad. Durante un tiempo los alquileres también han tenido un auge. Sí creo que hay ciertos cambios de hábitos que se están produciendo y que bueno, que pueden ir en la buena dirección o pueden ir probablemente en la única dirección posible, ¿no? Sí, además lo del tema de la movilidad es lo que decía José Manuel López cuando vino y hablaba un poco de los retos a los que nos enfrentábamos, que hablaba de la necesidad, que además ahora tendríamos que recordar la necesidad de que en 2019 por fin cerremos el ciclo electoral para poder hablar de qué futuro de país queremos, y entre ellos hablaban muchísimo también de las cuestiones municipales y de cómo se puede cambiar la política de país desde de ciudades como Madrid, ¿no? Y de la necesidad de que atendamos a cómo ha cambiado la movilidad, cómo han cambiado también las relaciones entre las personas. No sé, yo creo que por eso también es tan importante que cerremos ese ciclo electoral para poder hablar de ese tipo de cuestiones, ¿no? Que son las que realmente nos afectan a nuestro día a día. Sí, lo que pasa es que la política muchas veces trabaja lo inmediato, no trabaja el futuro, que por eso José Manuel López es una anomalía. Que estuviera aquí en el programa fue bastante refrescante, alguien que ha tenido puestos de responsabilidad y que está pensando en los extraordinarios, los gigantescos, los colosales cambios que se nos avecinan en materia de movilidad, lo cual nos conduce al patinete necesariamente, pero no, es una broma, no voy a sacar en eso. Me voy a sacar porque hay unas personas que son reaccionarias, resistentes, conservadores en la adaptación a los nuevos modos y hábitos de vida. Pero, en fin, aparquemos las diferencias, que quedan 2 días para las vacaciones. Eso sí, pero lo único que quería decir es que incluso Madrid Central, fíjate, volvemos a Madrid, ¿no? Pero quiero decir que es revelador como ejemplo de cómo cambian las conciencias y cómo están cambiando los hábitos. Yo, incluso hablando, aunque lo llevaban como el gran estandarte de su campaña Martínez Almeida y desde luego Vox, en el fondo si hablas con mucha gente de derechas, tranquilamente no les parecía tan mal Madrid Central. Es verdad que había ciertas personas que pues, lo consideraban como casi una afrenta, pero yo he hablado con mucha gente, votantes del Partido Popular, de Ciudadanos, que decían, bueno, es que a mí no me parece tan mal esta medida, y de hecho ya se está viendo, la propia Begoña Villacís me parece que ayer ya daba a indicar que bueno, que iban a trabajar por reformar o retocar Madrid Central, pero no lo iban a retirar porque es parte de digamos la tendencia global y de un cambio de hábitos y un cambio de pues eso, de movilidad que es imparable, que no podemos ir en otra dirección. Mira, estaba en la portada de los periódicos hoy: Bruselas denunciará la contaminación de Madrid y Barcelona. La Unión Europea quiere castigar el incumplimiento de la legislación ambiental, y esto fuerza en efecto a los partidos que ahora gobiernan el ayuntamiento a buscar fórmulas para intentar ofrecer a las autoridades europeas alguna solución inmediata. Hoy lo dice el periódico La Razón en su portada. ¿Lo lleva en la portada? No era La Razón. Lo lleva alguno de los periódicos, no sé si los digitales, donde hablan del ayuntamiento que va a ofrecer alternativas a Europa y una política para reducir la contaminación, para evitar precisamente estas multas. Pero ayer me pasó una cosa que quería reflexionar con vosotros, porque estoy seguro de que os ha pasado también a vosotros, a los oyentes de La Cafetera. Estaba mirando lugares para ir de vacaciones. Hay una casa que le tengo yo la vista echada, a ver si algún oyente cafetero es un rico heredero donante y entonces me quiere hacer esa donación. Es una casa que alquilan en una plataforma de estas de alquiler que está en lo alto de un acantilado en Asturias. Es el lugar más recóndito que hemos encontrado para el exilio. Y entonces es una casita maravillosa, preciosa, pequeñísima, no debe tener ni 40 o 50 metros cuadrados, una casitina en medio de un lugar muy verde, con muchos árboles, precioso, mirando al mar, al horizonte del mar, allí en lo alto de un acantilado. Podría parecer Irlanda, pero está en Asturias. Y entonces miré y le decía a María Galería, bueno, pues nos vamos a ir aquí a escondernos. Y miré los precios. Airbnb. 190 euros la noche. 190 euros la noche. Lo que probablemente fue algún día una casa de pastores, donde se almacenaría trigo, o vaya usted a saber qué, cuesta 190 euros la noche. Está bonito, está preciosa, decorado, y los atardeceres, se ve el cielo estrellado. Es una cosa muy icónica, totalmente bucólica. Tiene una bañera en el exterior, así como antigua y tal, pero la bañera debe valer lo que vale una noche ahí.
190 pavos la noche. Y entonces, de pronto, empezamos a reflexionar sobre lo que ha cambiado el turismo y la manera en la que va irremediablemente camino de un elitismo absolutamente salvaje. Porque cuando uno lee libros como El Jardín del Edén, y se encuentra... El Jardín del Edén es una de mis novelas favoritas. Es una novela maravillosa de una pareja, él es escritor, y se van a un hotel en el sur de Francia a pasar un mes y medio de verano mientras él está escribiendo, y van recibiendo algo de dinero de las colaboraciones que hace en revistas, y allí se enamora la pareja de una chica que vive también en el hotel. Bueno, la novela es un clásico de la literatura norteamericana y es una novela estupenda, pero aparte de eso te das cuenta de que a día de hoy es imposible, impensable. ¿Tú te imaginas irte un mes y medio a un hotel en el sur de Francia si estamos hablando de 190 euros la noche? El mundo que conocíamos, que ibas con tus bicicletas, yo he sido lector de Enid Blyton y de Los Cinco, y que ibas con tu bicicleta y te alojabas en el pajar de una granja y te daban los huevos recién cogidos de la granja, y además podías allí descubrir un gran misterio en el castillo abandonado. Bueno, a día de hoy, si intentas alquilar el pajar de una granja, te van a pedir 200 euros la noche, o 50 si el pajar tiene bichos. Pero se ha vuelto tan extremadamente caro, tan extremadamente elitista, que solo van a poder viajar... Claro, esto tiene que ver con que los medios de transporte han cambiado de forma monumental, con que hay herramientas que te permiten desde Asturias alquilar a todo el planeta, y que no tienes que ir a Asturias y conocer la casa allí in situ, sino que la ves previamente, la eliges en el calendario, lo cierras, pero la manera en la que se ha masificado de forma tan increíblemente salvaje el turismo. Es portada de New Yorker esta reflexión que estoy haciendo, con dos turistas con un mapa desplegado que son gigantes y van pisoteando las pequeñas aldeas que quedan arrinconadas en el mundo. Viendo españoles por el mundo te dabas cuenta de que comprar una casa hoy en el último lugar de Nigeria vale 300.000 euros. Es una cosa increíble, la globalización de los precios. Y estamos hablando de lugares del planeta, salvo que tengan conflicto armado, en cuyo caso los precios no tienen consideración. Pero es que la casa en el último lugar de Sudáfrica te cuesta unos precios parecidos a los de Castelló de Teruel, que sigue siendo un exceso salvaje, gigantesco. Comprar una casa en Castelló de Teruel vale un dineral, un auténtico dineral. Y entonces me pregunto, ¿qué es lo que ha pasado? Porque esto lo que va a impedir, lo que va a cambiar es la naturaleza también del... Claro, se va a volver muy elitista, y supongo que eso lo que hará es racionalizar la cantidad de gente que termina saliendo fuera, ¿no? Pero a mí esto me vuelve loco, me parece una cosa increíble. Pero lo sorprendente es que yo estoy bastante de acuerdo con la reflexión, y además es verdad que cuando miras los precios dices, pero ¿cómo puede pedir este dinero por ciertas cosas? Porque todavía una casa muy icónica en un sitio especialmente bonito y tal, pues bueno, pero es lo mismo de la vivienda, de lo que piden por el alquiler de unas habitaciones a veces aquí en Madrid o en determinadas ciudades. Realmente lo que asusta y lo inquietante es que suelen estar llenos. Es decir, todavía hay un público para todo eso. Es decir, no sé si para todo, pero hay público para ello que es capaz de pagar esas dineraladas por determinadas ofertas. Y claro, por desgracia, ese es el mercado, ¿no? La ley del mercado, amigo, como dicen. Pero que es verdad que nos conduce a un mundo que llegará un momento que esto parece una burbuja, ¿no? Dices, el sentido común te dice que en algún momento tiene que explotar, y puede además que explote por lo que dices, ¿no? Que se convierta, que el turismo, el viajar, que yo creo que es algo, y yo siempre defendido como algo tan necesario para cualquier persona, se convierta en un privilegio al acceso solo de unos pocos. Dicen por aquí, por internet, dice, oye Fer, ¿de dónde salen las baterías de estos patinetes? ¿Que me estás tocando la fibra sensible? De los mismos lugares que las de los coches y que las de tu móvil. Los móviles. Que sí, que claro que es un problema y que claro que eso tiene que cambiar, pero lo que no podemos, y además esto lo vimos en el documental de Maine, lo que no podemos hacer es que para transportar a una persona de 80 kilos necesitemos 1.500 kilos de automóvil. Porque para la energía que se necesita para transportar 1.500, para mover 1.500 kilos es la que es, mientras que para mover los 5 o 6 kilos que pesa un patinete, no sé cuánto pesa, pero en torno a eso, 10, 15 kilos, como mucho, que ya sería mucho, una bombona de butano de peso, ¿eh? Pero bueno, no es lo mismo la energía que necesitas para mover eso. Claro que todo lo que hace el ser humano contamina. La cuestión es si contamina más o menos.
Pero es verdad, en todo caso, es que me toca seguir la fibra sensible. Oye, pero en serio, patinetes. ¿no os parece Ya hemos increíble? tocado patinete, poliamor y ya solo nos falta... Patinete, poliamor y mi otra gran frustración, que es la de las viviendas en los lugares recónditos, que ya ni siquiera es accesible, es imposible. Hazte una casa del árbol. ¿Dónde? ¿En qué árbol? En el Retiro. Ya. Se caen las ramas, nos lo ha dicho el ABC. Que el Retiro no puedes andar. Bueno, ahora ya no se caen las ramas del Retiro. De acampada. Como gobierna el PP. ¿Eh? Acampada. Claro, de acampada ilegalmente, quieres decir, porque han cerrado todos los caminos por donde antes Oye, podía transitar el hombre libre de forma... No venimos aquí a ser catastrofistas. No, si no es catastrofismo, estoy concienciando a la sociedad. Pero yo incluso, fíjate, los propios campings, que históricamente y de toda la vida habían sido opciones baratas y opciones accesibles para dormir... ya no son baratos. Pero es que no es nada barato. Es que nada barato. Nosotros cuando fuimos a Portugal, al sur de Portugal, que teníamos que ver el resultado de las elecciones allí, necesitábamos corriente eléctrica y no teníamos transformador para el ordenador en la caravana, en las últimas, en las municipales. Y entonces tuvimos que dormir en un camping para enchufarnos a la red eléctrica. Y era en la noche, no recuerdo si eran 20 euros la noche. Que llevas pues tu casa. Eso me parece barato. Sí, pero es que llevas tu casa, ¿eh? Sí, o sea, sí. Que llevas tu furgoneta, que lo llevas todo dentro, que no es nada más que estacionarte, nada más que eso. Y más no sé qué consumo de agua, más no sé qué, no recuerdo muy bien cómo era. Pero por persona, por eso te digo claro, que si es solo 20 euros... Claro, no, era un despropósito. Y luego algunos de los propietarios de los campings son concejales en los pueblos y esos prohíben las caravanas. Es un escandalazo. O sea, a mí me parece que nos hemos metido en una realidad que es grotesca, sinceramente. Pero esto de las casas y luego otro asunto de las playas. ¿De verdad, entre los oyentes de este programa, hay alguien que considere una opción irse a una playa que está llena de 1000 toallas y tener que bajar a las 8 de la mañana a colocar la toalla para que no te quiten el hueco? ¿De verdad lo seguís contemplando como una opción? En los que han prohibido... ¿Está pasando algo? Porque hay gente que lo que hacía era poner las sombrillas, clavar las sombrillas a las 7 de la mañana y volverse a dormir. ¿Vosotras sois de toalla en playa? ¿Toalla en playa? No, yo soy de... Yo odio ese concepto. Sí, a poder ser de playa con poca gente. Sí. Menos playas de Asturias, por ejemplo. Dice, pero dice que está muy feo. Es que irse de vacaciones hoy en día es muy complicado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vais a hacer? Nos volvemos muy locos, también planificando y o sea, a mí lo de estresarte para planificar vacaciones es algo que antes podía hacerlo, pero ahora es... Eso te iba a decir, algo está cambiando en María.es. Sí, o sea, yo ahora no quiero esa filosofía de vida. Más que nada porque las vacaciones están para desestresarse, para disfrutar de los momentos y da igual si no consigues ver las 51.000 cosas que tenías apuntadas, porque lo importante es que vivas el momento y que las disfrutes. Para irte de vacaciones y frustrarte, no te vayas de vacaciones. Hay gente que vive estresada. Pai, tú no me pega que seas de las que se estresan en las ciudades porque hay que ir a ver los 7 museos restantes en la última tarde que nos queda antes de volver. No, sí, para nada. Yo, de hecho, defiendo lo maravilloso que es perderte en las ciudades y simplemente callejear. A mí es una de las cosas que más me gusta cuando voy a algún sitio que no conozco, ¿no? O sea, simplemente, pues eso, darte un paseo y ver qué rincones descubres, ¿no? Pequeñas esquinas o pequeñas, no sé, tiendas. Simplemente pasear sin realmente obsesionarte con los grandes movimientos o tomarte un café o una cerveza en algún sitio que te parece que te llama en ese momento, ¿no? Creo que no, para nada. Yo no defiendo ni intento no planificar. De vez en cuando no te queda más remedio para determinadas circunstancias que planificar ciertas cosas, pero incluso yo era mucho de ir a la aventura, ¿no? De ir sin tener reservado el sitio donde vas a dormir, pues dedicarte a investigar y a probar, a ver dónde terminabas, ¿no? Que es un poco lo bonito de viajar. Sí, pero no has dado el siguiente paso, que es el que di yo, que es yo soy turista de dormitorio de hotel. O sea, yo llego al hotel, me desplomo y entonces empieza la gente a protestar de, bueno, vámonos ya a dar un paseo. A ver, que estamos en una ciudad diferente. Y digo, no, yo he venido a esto. O sea, abrir la ventana, respirar la ciudad y volver a la cama a dormir. Hombre, pero eso es otro extremo. Esto es otro extremo, esto es otro paso. Esto es un paso más... Eso es un extremo. Porque tiene que ver con los biorritmos, con las cosas Lo que pasa vitales. es que si pagas 190 euros la noche y te quedas a dormir en la casa... Dice por aquí los oyentes, dice Cristina Pumar, dice, ¡ay, los que vais de vacaciones burgueses!
Pues te voy a decir una cosa, Cristina. Yo este año no sé qué vais a hacer vosotros. Pero yo Hombre, burgueses no, por favor, necesitamos un respiro, aunque solo sea por un respiro político. Sí, o sea, si no tomamos un respiro, María.es no lo dice, pero va concentrando. Implosiona. Va concentrando dentro y entonces va a reventarle el cerebro y va a manchar las paredes de sangre. Y me va a tocar a mí limpiarlo. Hay un capítulo de Los Simpsons, creo que es Homer, que coge, entonces con el estrés le empiezan a salir como bultos en la cara se le llena de bultos. No, pues yo igual. Como nos veamos de vacaciones, me voy a deformar la cara. Pai no, porque Pai tiene dentro, tiene la paz, el sosiego. Y yo no, porque ahora no creas, se va perdiendo poco a poco. Bueno, pero lo mantienes ahí con tres re jóvenes por tu vida, por tu casa, con una hija, 2 niños. Has aguantado bastante estoicamente. Has aguantado la vida. Se ha hecho lo que se ha podido, sí. No, también te enseñan mucho a eso, precisamente, a relativizar las cosas, a priorizar y a en fin, a tomarte ciertas cosas con un poco de distancia y con más tranquilidad. Dice Ángel. Por supervivencia, básicamente. Ángel dice, con la investidura os han jodido una semana de vacaciones, Fer, qué mal. De hecho, nos íbamos a coger las vacaciones 15 días antes y hemos tenido que retrasar precisamente hasta que pase la investidura, porque no vamos a dejar a este país en estas circunstancias. La cafetera tendrá que estar ahí. Y para esto, para ver este espectáculo que también es. Bueno, tiene lo suyo, tiene su divertimento. Ahí lo que pasa es que acabamos muy tarde. Yo, mientras que mañana terminemos con un gobierno... Den frutos, ¿no? Haya frutos. Sí. Sí, tiene que servir para eso, ¿no? Sí. Todo lo que ha pasado esta semana. Está muy nerviosa los conservadores, la derecha está súper nerviosa, sí. Porque ahora ven que igual es posible. Yo no lo veo tan claro, a lo mejor sí, a lo mejor no, ya veremos, pero sí, como salga adelante, vamos, o sea, nos van a dar una vuelta de verano, ya más vale que descanséis, porque la vuelta de verano, con la derecha enfadada, ahora se van a ir a agosto a protestar y a cocerse en su propio jugo, sí. Y en la vuelta del verano el guiso va a pegar un petardazo, la olla express, que va a ser divertida. Con un gobierno apoyado por los filoterroristas, los comunistas de Podemos, los bolivarianos y todos los españoles que quieren romper España. Y los golpistas, que van a estar el 11S celebrándolo en las calles. Va a ser divertidísima la vuelta. Sí. Lo que pasa es que en ese sentido hay que recordar que Pedro Sánchez estuvo bastante avispado y bastante hábil cuando le preguntaron precisamente por eso, ¿no? Pues dice, sí, lo que desgasta mucho es estar en la oposición. Dice, sí. Mientras tengas el poder también eso te permite hacer cosas. Angélica Rubio, la periodista que sabéis que trabajó en el gabinete de Zapatero, pero hizo una reflexión en Al Rojo Vivo que fue, la verdad, muy interesante. Dijo, cuidado que la repetición de elecciones, le estaba enviando un mensaje a Pedro Sánchez, la repetición de elecciones es una segunda oportunidad para los perdedores, no para los ganadores. Esa es buena. Y es muy buena, porque dices, cuidadito con ir a elecciones, porque quien tiene que ganar son los que han perdido. Claro. Y esos son los que van a poner la maquinaria a tope, y esos son los que no están desgastados. Y ya han demostrado que saben pactar entre ellos. Vamos, ¿cuánto habrían tardado en llegar a un pacto las derechas si hubieran tenido? Así que vamos a tener una vuelta de verano bastante divertida, pero yo estoy en modo zen. Ayer, ¿sabéis cómo me fui a la tele? Vestido como fui a la desvirtualización, con pantalones de tailandés y cuello mao. Y me vio Cintora desde lejos, de verdad, es que Cintora. Le dije, ten cuidado, no vengas al patio de los mayores que te vas a llevar una. Y empezó a gritar. ¿Pero qué? Kinky. Eres un poco kinky, ¿eh? Sí. No debería contar estas cosas, ¿no? Me llevo muy bien con él, es muy simpático. Casa. Es muy simpático. Pero empezó, ¿pero tú de qué vas? ¿De budista? Y le dije, ten cuidado, Cintora, que no sabes. Digo que llevo ya muchas horas de... Llevo ya muchas tertulias, que están en los barrios más sucios del periodismo, en los barrios más bajos. He visto navajeos cuando todavía no habías nacido. Así fue la cosa. Y nada, que nos vamos. Sí, vale. No, que a veces le dejo venir al patio. Qué bicho soy. Es que se está acabando ya, vienen las vacaciones. Pero así son las necesitamos cosas. Todos, ¿no? Sí. Dice, te vi en chanclas, vi tus chanclas por la tele. Es que fui en chanclas. Sí. ¿Se veían en la tele? Yo ya me he liberado, ya me la chufla bambufla. ¿Te la bambufla? Sí. Porque además decía, digo, mira, ya estoy cansado. Digo, sí, ya... Primero que estamos a una semana de las vacaciones. Y si quiero ir en kimono, voy en kimono. Y punto, ¿no? Nos vamos. Luego me fui por la noche porque como me están estresando, me fui a unos baños árabes. Es una flipada, sí. Nos lo habíamos... fuiste, qué bonito. Joder, sí. Nos lo habíamos regalado María Galería y yo de cara en Navidades y no lo habíamos utilizado. Y entonces decíamos, vamos a utilizarlo que esto se va a pasar de fecha. Y entonces nos fuimos ayer y entonces estar allí en una especie de cueva oyendo el cluc, cluc, cluc. Nos echamos una partida de ajedrez tomando un té, con los pies metidos en el agua. Qué gracia. Tiene su rollo, sí. Jaque mate. Sí. Así que nada. Pero bueno,
que nos vamos. Descansad mucho, ya queda muy poquito para coger las vacaciones. Seguramente muchos de vosotros, los oyentes, ya estaréis de vacaciones, estaréis disfrutando, así que pasadlo muy bien, aprovechad bien las horas, que luego viene el invierno con mucha frío y mucha niebla. Triste. Por mi mujer. Pero hay que disfrutar los momentos. Hay que disfrutar Claro, la vida, Mary. No me adelantes ya acontecimientos, porque entonces ya sí que me estreso. Y digo, tengo que aprovechar el sol, que se acaba. Cuando lleguemos a ese río ya pensaremos cómo cruzarlo. De momento... Ahí está. Es la frase más maravillosa de Pai. Tiene otra que recuerda mucho, que es la de los Beatles. ¿Cuál? Una que dice siempre Pai, que dice, la realidad es aquello que te va sucediendo. Sí. La vida es aquello que te va sucediendo. La vida. ¿Cómo es? La vida es lo que te va sucediendo mientras tú estás ocupado haciendo otros planes. Pues sí, amigas, no hagáis otros planes, vivid la vida. Gracias, Mary, gracias, Pai. Muchas gracias a todas. Mañana más, Gracias dice Pleistocénica, dice, a mí me quedan 3 madrugones, lo digo únicamente para dar envidia. Bueno, disfrútalos, que lo importante es que haya alguien, mientras quede un solo resistente disfrutando, entonces disfrutará la cafetera. Adiós, cuidaos, que lo paséis muy bien. Adiós, hasta mañana. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. all the ways I wanted to see you. I could never be alone and you could never be alone. It's all the ways I wanted to be you too. It's me. Why can't we get along?